al filo de la primera media hora de juego, periodo en que los amarillos protagonizaron sus mejores acciones de gol, como esta de Jorge. Poco después, fue Rufete el que puso en aprietos el marco defendido por Nacho González. A punto de alcanzarse el tiempo de descanso, Bayano estrelló un balón en la escuadra del portal malagueño, en la que se convertiría mejor oportunidad de la Unión Deportiva en el primer periodo. En la segunda mitad, el Málaga intentó buscar el protagonismo perdido por el mejor juego de su rival, hecho que conseguiría en el minuto 60 al lograr marcar el primer gol de la noche. Las esperanzas del ansiado primer triunfo se alejaban, volviendo el equipo orancanario a jugar una vez más contra un marcador adverso. Con anterioridad se le había anulado este gol al Málaga por falta de Rufete a Jaime Molina. Los amarillos tardaron en recuperar su convencimiento, pero todo cambió sustancialmente cuando el guineano Oulare marcaba este soberbio gol merecedor de todo tipo de elogios. Primer tanto en la Liga Española del delantero guineano, que celebró con su entrenador el fenomenal gol. Devuelto el equilibrio al marcador, la Unión Deportiva, alentada por su afición, no escatimó esfuerzos en buscar un objetivo que conseguiría en el minuto 82 por mediación de Orlando. Después de 5 jornadas, la Unión Deportiva Las Palmas obtenía un histórico triunfo que le permite abandonar los puestos de descenso. Hoy hemos tenido paciencia de mover el balón por un lado, por otro lado. También Vini ha jugado sensacionalmente con una inteligencia y una movilidad en el medio campo tremenda. Pero bueno, también es cierto lo que he dicho antes, una victoria es muy importante, pero tampoco es todo y hay que seguir trabajando, corrigiendo los detalles. Pienso que ha sido un partido jugado a un ritmo altísimo por ambas partes. Ha sido un partido bonito para el público, ha habido agonismo, ha habido nobleza y el nivel ha sido bastante alto para el poco tiempo que llevamos de campeonato. Estoy disgustado porque es lógico por... Athletic de Bilbao 0, Mallorca 2, Racing 1, Real Madrid 3, Deportivo de La Coruña 0 y Real Sociedad 0, Barcelona 6. Repasamos a continuación los resúmenes de los partidos de la jornada, comenzando por el nuevo líder, el Real Madrid. El Real Madrid dio un golpe de autoridad en la Liga con un contundente triunfo sobre el Deportivo por 3-0, que deja al equipo gallego sin el liderato y sitúa en lo más alto de la tabla a los blancos. El Madrid, sin hacer un fútbol brillante, fue dueño del partido desde el primer minuto, con Luis Figo como estrella. El equipo que dirige Vicente del Bosque ganó la batalla en el centro del campo. Fue en el minuto 18 cuando Luis Figo, con un quiebro espectacular a Mauro Silva dentro del área y un centro medido a Raúl desde la línea de fondo, que el madrileño remató a la red en el área pequeña, casi sin querer. El Madrid logró el 1-0. El mal control de Raúl con la pierna izquierda se convirtió en el primer gol del equipo blanco. Al borde del descanso, Manuel Pablo derriba a Roberto Carlos dentro del área y Turianzo González no duda en señalar la pena máxima. En la repetición se observa la acción entre Manuel Pablo y el brasileño del Real Madrid. Hierro fue el encargado de transformar el penalti y colocar el 2-0 en el marcador. A 3 minutos para el final del partido, Jeremy coloca un balón en el área que Guti remata de cabeza, batiendo a Molina y colocando el 3-0 definitivo. El testarazo de Guti fue el premio al claro control del Madrid durante todo el encuentro. Con este triunfo el Real Madrid sigue invicto en la Liga y en Europa y sigue siendo el mejor equipo de los grandes que inicia el año. Real Sociedad Fútbol Club Barcelona en el estadio de Anoeta. O crónica de 6 goles en 40 minutos. Ahí va el 0-1. Su autor Rivaldo tras un pase de Simao. Un espejismo. Idiáquez bota un córner y Jankauskas no acierta en el remate. Minuto 16, el Barça bota un córner. Luis Enrique que se aprovecha del rechace. Y Alfonso que consigue su primer tanto como culé y el 0-2 para el Barça. Minuto 19, jugada personal de Alfonso, que lanza un zapatazo tremendo con la derecha y consigue el 0-3 para el Fútbol Club Barcelona y el segundo de su cuenta particular. Ahí está de nuevo el gol de Alfonso. En el minuto 30 el colegiado madrileño García Aranda decretaría penalti en esa caída de Luis Enrique en el área donostiarra. No hay duda del penalti. Rivaldo conseguiría el 0-4 para el Barça y el segundo en su cuenta particular. Minuto 36,
Luis Enrique pica el balón ante la salida de Asper y consigue el 0-5. Simao arranca en posición correcta tras el pase de Rivaldo y consigue el 0-6 en el minuto 40. En la repetición vemos la posición correcta, no hay fuera de juego de Simao. Final del partido, perdón, del primer tiempo. De todas formas, el marcador ya no se movería. Con el partido de rivalidad regional disputado en el Estadio del Madrigal, el Valencia de Héctor Cooper puso fin a su racha de 6 triunfos consecutivos cosechado en este arranque liguero y perdía la oportunidad de colocarse como líder de la Liga 7 años después, tras la derrota del Deportivo de La Coruña. El empate logrado por ambos equipos fue el justo premio en un partido muy intenso y con un gran despliegue físico por parte de ambos conjuntos. El Valencia continúa invicto en esta liga y ha sumado 10 de los últimos 12 puntos posibles. Y es que el Villarreal comenzó mandando en el centro del campo, anulando la labor del internacional Baraja, con mucha presión y con numerosos robos de balón, pero sin suerte de cara a la portería defendida por Cañizares. En la segunda parte el Valencia salió decidido a sentenciar el partido, ante un Villarreal que buscaba la contra. Tras un potente disparo de Kili González que López Vallejo no pudo atajar, Juan Sánchez aprovechaba para marcar su sexto tanto en la liga. El Pichichi demostraba su buen estado de forma. Víctor Muñoz reaccionó rápidamente tras el gol visitante y dio entrada a Moisés. Y los frutos llegaron pronto. Aprovechó el saque de una falta lejana para conectar un potente disparo que se coló por la escuadra defendida por Cañizares. Un magnífico tanto que ponía de nuevo las tablas en el marcador. A partir de aquí el Valencia se lanzó a la busca de la victoria, mientras el Villarreal aprovechaba peligrosos contraataques para poner en apuros al equipo visitante. Finalmente reparto de puntos justo que no contentó a ninguno de los dos equipos. No pudo el Celta recuperar el liderato de Primera División. El conjunto que dirige Víctor Fernández tuvo que conformarse con el empate a 1 en propio feudo ante el Deportivo Alavés. Empate que lo relegó a la cuarta posición de la tabla clasificatoria. Mal comenzó el encuentro para el cuadro local, primero por este gol anulado al jugador sudafricano McCarthy en el primer minuto de partido, y segundo porque seguidamente a esta acción de penalti de Manolo sobre Azcoitia llegó como consecuencia el primer y único tanto de los de José Manuel Esnal, obra de Javi Moreno en el minuto 2 del encuentro. Con este tanto el partido parecía complicársele al Celta de Vigo, pero no fue así. 2 minutos después, un descuido del guardameta uruguayo Herrera, que dejó un balón muerto, fue aprovechado por Carpin, que no perdonó, poniendo el 1-1 en el marcador. Tras un frenético comienzo, ambos conjuntos relajaron el ritmo del partido. En lo que restó del encuentro, fue el conjunto céltico el que provocó un mayor número de acciones ofensivas que pudieron desnivelar el marcador. Al final, ni uno ni otro equipo quisieron arriesgar la igualada y hasta parecían darse por satisfechos con este resultado. Partido de escasa calidad el disputado hoy en el Estadio de los Pajaritos entre Numancia y Athletic de Bilbao, que acabó con reparto de puntos sin goles. El encuentro comenzó con jugada polémica, posible penalti de Óscar Vales en el área vizcaína. La primera oportunidad fue para el Bilbao, en ese remate de Roberto Ríos, que Núñez despeja a córner. Ocasión para el Numancia, La Fuente no acierta a despejar, Iñaki deja para que Marini envíe alto por poco. Centro desde la derecha y Rubén Navarro remata a las manos de La Fuente. El delantero numantino desde luego no tuvo su tarde. En esta ocasión va a rematar bastante desviado. Ahí está un centro de Ojeda. El dominio de los sorianos se mantuvo en el inicio de la segunda mitad. Ese fue un cabezazo de Pacheta. Buena combinación entre Iñaki, Ojeda, Manel. Y al final el centro de Iñaki que se pasea por la portería del Bilbao sin que nadie consiga rematar. Disparo durísimo de Manel que sale a la derecha de La Fuente. El Bilbao que despierta un poquito, jugada personal de Ursáiz y Núñez que detienen 2 tiempos ante la presencia de Guerrero. El Numancia que quema sus últimos cartuchos en 2 remates, este de Rubén Navarro y este otro de Delgado. Final del encuentro, reparto de puntos sin goles en los Pajaritos. Finalmente la lluvia no hizo acto de presencia como todos esperaban en el Estadio Olímpico de Montjuïc.
en el partido entre el Español y el Rayo Vallecano, y donde el bloqueo de ideas y las escasas oportunidades claras de gol llevó irremediablemente al empate a 0. La afición españolista no pudo disfrutar de un buen espectáculo y sus esfuerzos se centraron en pedirle al delantero tamudo que se quedara en el Real Club Deportivo Español. El partido se caracterizó por la lucha de los equipos y el aburrimiento generalizado que terminó por dominar la contienda. Fue un encuentro muy trabado, con excesivo centrocampismo y con abundantes faltas en líneas generales, solo roto por algunas ocasiones esporádicas del equipo españolista, que como local era el más perjudicado con este resultado, además de su necesidad forzosa de puntuar. De todas formas, el equipo de Vallecas parecía tener las ideas más claras, o por lo menos jugaba con menos nervios e imprecisiones. En la segunda parte, el Español intentó cambiar la tónica general del partido, a la vez que el Rayo cedía todo el terreno, aunque al contragolpe dispuso de algunas ocasiones, pero sin inquietar demasiado la portería defendida por Mora. Al final, el Rayo Vallecano no ganó, pero sumó un importante punto con el cual el equipo franjirrojo se mantiene en los puestos de Liga de Campeones, empatado con el Celta y el Barcelona, mientras el Español sigue inmerso en su particular crisis de juego y resultados. Empate sin goles en el Sadar ante 14.900 espectadores entre el Osasuna y el Oviedo. Los obetenses dispusieron de más posesión de balón, pero carecieron de velocidad con que llegar a la portería de Nuno. En el minuto 8, Onopko se retiró con una brecha en la cabeza que se produjo en un lance fortuito. El jugador hispano-argentino Armentano dispuso de una gran ocasión en el minuto 19, pero al borde del área chica y en disposición de batir al portero, no fue capaz. La jugada polémica se produjo en el minuto 27. El árbitro Dauden Ibáñez del Colegio Aragonés no apreció penalti y mostró a Yanguas tarjeta amarilla por simularlo. Era la segunda para el jugador de los Osasuna, que resultó expulsado. Concluyó sin más la primera parte. En la reanudación del encuentro, el equipo asturiano quiso imponer su superioridad numérica, pero tampoco llegó con claridad ante la portería contraria. Solo llegó el peligro en una contra finalizada por Losada, que lanzó alto. A pesar de no renunciar al contraataque, el Osasuna fue incapaz de crear peligro, si acaso en algunos saques de esquina, pero que no cuajaron en gol. Puntúa el Oviedo fuera de casa y los del Osasuna, que continúan sin dar a su afición esa ansiada victoria local. El Real Mallorca se ha descolgado el farolillo rojo de primera a base de cabezazos. 2 tantos conseguidos con la testa en la segunda parte del encuentro concedieron la primera victoria de esta temporada al club balear, que remontó el choque frente a un rival directo que ahora queda por debajo en la clasificación. El planteamiento defensivo de Andónigo y Coechea dio sus frutos tras mantener el portal a 0 a pesar del dominio bermellón durante toda la primera parte y conseguir un gol de importancia psicológica al borde del descanso. Un centro de Manjarín fue rematado a bocajarro por Roosevelt tras el amago del colombiano Leider Preciados. Antes del descanso, Luque tuvo tiempo de ahogar algo las protestas de los aficionados al estrellar un saque de falta en el travesaño. El propio internacional sub-21 sí acertó con la red defendida por Ceballos al rematar de cabeza un gran centro de Olaizola que se materializó en el gol del empate. A partir de ahí, el Mallorca, sin otra opción que ganar, se lanzó decididamente al ataque, mientras los cántabros, agazapados, plantearon el partido a la contra. Esta vez el premio fue para el equipo que más hizo por conseguir la victoria, y a falta de 15 minutos, Carlitos, el pequeño punta sevillano del Mallorca, conecta un cabezazo aprovechando las facilidades de la saga visitante, dando a los palmesanos una victoria que les saca del fondo de la clasificación. El Real Valladolid dejó escapar una gran ocasión para haberse hecho con la victoria en el partido que le enfrentó al Real Zaragoza, debido a la falta de puntería que demostró en los últimos metros, única faceta del juego en la que falló el conjunto pucelano. La presencia en el banquillo de Luis Costa no supuso en esta ocasión el revulsivo que se esperaba para llevar al conjunto maño a obtener su primera victoria de la temporada, lo que le deja en una delicada situación en la tabla clasificatoria. El conjunto castellano supo jugar sus bazas al contraataque y gracias a ello tuvo las 2 ocasiones más claras del primer periodo. En la primera, en el minuto 14, Paco evitó que el balón traspasara la línea de gol. Y en la segunda, en el 31, el ecuatoriano Jaime Caviedes no supo finalizar un mano a mano contra Juanmi. La decoración tras el descanso no cambió sustancialmente porque la voluntad local no fue suficiente para ordenar las ideas, algo de lo que continuó aprovechándose el conjunto foráneo. En los primeros 20 minutos del segundo tiempo, el equipo vallisoletano tuvo 3 clarísimas ocasiones,
primero por medio de Heinze, más tarde de Caviedes y luego de García Calvo. Aunque ninguno de ellos supo culminar y dejar la suerte del partido zanjada. Luis Costa intentó enmendar el desaguisado en que se había convertido el Zaragoza con la entrada de Santi Aragón, que debía dar calma, serenidad y circulación al balón. Pero es difícil que un jugador pueda cambiarle la cara a un equipo en unos pocos minutos, y el conjunto maño continúa errático y cada vez más nervioso. Esta que vemos ya es la clasificación en primera división, encabezada en solitario por el Real Madrid con 11 puntos. Segunda plaza compartida por Valencia, Deportivo y Celta con 10. 9 puntos para Rayo Vallecano y Fútbol Club Barcelona. 8 para el Deportivo Alavés y un sorprendente Villarreal. Con 7 puntos el Valladolid, el Athletic de Bilbao y el Numancia, y con 5 puntos en la clasificación Real Oviedo, Osasuna y Unión Deportiva Las Palmas, que ocupa la 14ª posición. 4 puntos para Español, Málaga y Mallorca, y cierran la tabla los únicos equipos que todavía no han ganado un solo partido: el Zaragoza con 3 puntos, el Racing de Santander y la Real Sociedad con 2. Y aquí tenemos la que será próxima jornada en primera división, la sexta del campeonato con estos encuentros: Rayo Vallecano, Real Sociedad, Deportivo Alavés, Español, Real Oviedo, Celta, Valladolid, Osasuna, Valencia, Zaragoza, Málaga, Villarreal, Athletic de Bilbao, Unión Deportiva Las Palmas, Racing de Santander, Numancia, Deportivo de La Coruña, Real Mallorca y Fútbol Club Barcelona, Real Madrid. A vuelta de la publicidad, en unos instantes volvemos con más fútbol. Gabo, ¿qué lectura haces del partido? Una lectura más fácil. Los amarillos y de Tristán para los blanquiazules. Diego, matrimoniado con Yalmiña, puso fin a su enemistad con el gol y recuperó su mejor esencia realizadora. El brasileño abrió su inagotable repertorio de habilidades para asistir a la eficacia del sevillano, quien tras un requiebro a Olías y una exquisita ejecución, anotó el primero. Un poco más tarde, Sampaio lo intentó, y el meta insular en su infortunio encontró la fortuna en la madera. Y al filo del intermedio, el omnipresente Yalmiña, caído en área visitante, reclamó sin excesiva convicción la máxima pena. Anzoátegui Roca desestimó la demanda del brasileño. El anunciado poder amarillo quedó definitivamente desarmado con el segundo gol en los albores de la segunda parte. Manuel Pablo generó el lance, Yalmiña puso el toque de distinción, Mauro Silva el centro y Tristán el gol. El tanto dio lustre al desbordante juego del equipo coruñés y el deportivismo se recreó en el divertimento. El único sobresalto deportivista lo desató su propio guardameta. Molina enmendó de inmediato su despiste la falta de Bilbao. Y enseguida llegó el tercero. Una vez más, Yalmiña tiró de su manual de fino estilo y habilitó a Manuel Pablo. Como no hay peor cuña que la de la misma madera, el canario negó a sus paisanos lo que regaló a sus compañeros. Cerró así su mejor noche como deportivista y se ganó el reconocimiento popular y un como empaño. No sabía que tarde o temprano los goles iban a llegar y de qué manera, ¿no? Para hacer 3 de una vez nunca la he hecho en mi vida, es algo importante y que me ha hecho ilusión, ¿no? Después reapareció Macay, inédito aún desde su grave lesión en la pasada de la Copa, y no tardó en demostrar a la parroquia su parentesco con el gol. La pareja entre Pandián y Víctor le permitió redondear con el cuarto tanto la brillante victoria del Deportivo. Mallorca 2. Pasamos a ver los resúmenes de los partidos de la jornada. El Valencia Club de Fútbol sigue una jornada más en la cabeza de la clasificación tras vencer por la mínima 1-0 al Celta de Vigo. El equipo de Héctor Cooper sigue mostrándose muy fuerte en Mestalla y ya se destaca en la primera plaza, tan solo seguido por el Deportivo de La Coruña. La victoria ante el equipo vigués fue muy complicada en un partido muy intenso desde el principio, en el que el Valencia mejoró su rendimiento con respecto a encuentros anteriores, aunque los delanteros ches no estaban acertados de cara a la portería. Ya en la segunda parte el equipo local salió decidido en sentenciar el partido y el liderato, poniendo cerco a la portería defendida por Pinto. A su vez el Celta parecía bloqueado y sin la creatividad acostumbrada en otros partidos.
En una de las numerosas aproximaciones del Valencia, un saque de falta botado por Mendieta en el minuto 65 fue devuelto al centro del área por Kili. Y Karev, sin oposición, abrió el marcador ante el delirio de los aficionados. Es el cuarto tanto del delantero noruego. El Celta intentó despertar tras el tanto en contra y el partido volvió a recuperar la intensidad de la primera parte. Este hecho fue aprovechado por el Valencia para encontrar espacios al contragolpe, pero ninguno de ellos llegó a cuajar. El Numancia demostró en Can Barça cómo sacar un valioso punto cuando, por lo visto, durante la mayor parte del encuentro, el Barcelona disfrutó de un sinfín de oportunidades para lograr la victoria. El partido comenzó con una jugada polémica. Soria derriba claramente a Rivaldo en el área numantina, pero el colegiado andaluz Prados García no señala nada. El Barça de nuevo a la carga, centra Simao, que hoy volvió a realizar un gran partido, y el astro carioca a punto está de marcar. Otra jugada polémica. El árbitro señala fuera de juego a Gerard cuando se vio claramente que no lo era. De nuevo es Gerard, el lanzamiento lejano que detiene bien Núñez. Y otra vez Gerard, por muy poco sale fuera su cabezazo. La segunda parte comenzó con la misma tónica. A los 2 minutos el árbitro señalaría un más que dudoso penalti de David Pirri sobre Alfonso. Rivaldo transformaría la pena máxima consiguiendo su quinto tanto en la liga. Xavi, el mejor de los blaugranas, a punto está de marcar en ese lanzamiento de golpe franco. Y a partir de aquí, recital de Núñez. Primero a cabezazo de Alfonso. Y después a disparo fortísimo de Xavi. Como no, y también Rivaldo nos regaló una de sus fantasías. A partir de ese momento comenzó a estirarse el Numancia, internada de Iñaki, que centra, toca Arnau, que hoy sustituyó a Dutruel. Se producen varios rechaces en el área blaugrana. La pelota llega finalmente a Rubén Navarro, que remata fuera. De nuevo Iñaki, y de espuela Rubén Navarro a punto está de conseguir el empate que llegaría tras esta falta sobre Iñaki a 1 minuto del final. Rechaza el lanzamiento Arnau y Rubén Navarro, muy atento, consigue el empate a 1. Vemos repetido el tanto de Rubén Navarro con el que prácticamente concluiría el encuentro. El Racing encadenó hoy su segunda victoria consecutiva en casa para deleite de los más de 11.000 espectadores que acudieron al Sardinero. Hoy la víctima fue el Villarreal, que sigue sin marcar más de un gol en un encuentro. El partido empezó muy abierto, con errores de los dos conjuntos y continuas pérdidas de balón. Las primeras ocasiones de peligro las creó el Villarreal, como este disparo de Marioni que toca en un defensor y se va por alto por encima de Ceballos. El primer gol del conjunto cántabro llegó pasada la media hora de juego. Jaime remata de cabeza un pase de Espina ante la salida de López Vallejo. Cuatro minutos después, Leider, Preciado, controla con el pecho un gran centro de Jaime para batir con un duro disparo a Vallejo. La segunda parte comenzó con dominio del Villarreal. Amor desperdició la primera ocasión de acortar distancias al rematar fuera cuando estaba solo ante Ceballos. Un golazo de Caña desde 25 metros sirvió para acortar distancias en el marcador. El balón se cuela por la escuadra derecha de la portería del Racing. El gol puso nervioso al equipo de Goicoechea, que solo podía defenderse con atropellos ante los continuos intentos del Villarreal de establecer la igualada. El Racing supo recuperarse a tiempo para acercarse con peligro al área de los valencianos, hasta el punto que Ismael, a pase del ruso Betchasnik, sentenció el partido con el definitivo 3-1. Tres puntos más para el Racing, que ya es 15º con 8 puntos. La Real Sociedad, gracias a un solitario gol de Jauregui en la segunda parte, alivió su precaria situación en la clasificación de primera con un triunfo en Mendizorroza ante un decepcionante Alavés, el cual se convirtió en la aspirina para curar los numerosos problemas que tiene en la presente campaña el equipo guipuzcoano.
Ambos contendientes ofrecieron una tediosa primera parte, en buena medida por el rácano planteamiento de partido a cargo del nuevo técnico realista, Perico Alonso, el cual apenas dejó resquicio para el ataque con un diseño muy conservador. Incluso salió a reducir una inseguridad defensiva impropia en el equipo menos goleado de la categoría, como quedó patente con un remate en propia puerta de Geli en el minuto 15, que salió rozando el palo derecho de la portería de Martín Herrera, o a renglón seguido con un saque de esquina botado por Gabilondo, que se topó en el poste. El bagaje ofensivo del Alavés se redujo a las internadas de Cosmin Contra por la banda derecha, aunque con escasa rentabilidad a la hora de encontrar rematadores en el área. Tras la reanudación, José Manuel Snap Mané aplicó alguna variación en su estrategia al dar entrada sobre el tapete de Mendizorroza a un mediapunta magno por un creador de juego, el renqueante Pablo, escorándose Jordi Cruz hacia la zona izquierda. El choque pintaba bastos para los locales y los malos presagios se confirmaron en el minuto 56 con el tanto de la defensa alavesista para alojar el balón en las mallas tras una jugada a balón parado. Este fue el gol que le valió el triunfo a la Real Sociedad. Desconcertado por el tanto visitante, el Alavés se convirtió en un manojo de nervios, lo que redundó en una nueva oportunidad favorable a los guipuzcoanos, desbaratada por Herrera de forma milagrosa a los pies de Gabilondo. El tramo final del partido deparó un ejercicio de impotencia y falta de ideas en el bando local para derribar el muro defensivo de la Real Sociedad, que no perdió la compostura en ningún instante, pese a verse sometida a un constante asedio en forma de balones aéreos en busca de la cabeza milagrosa de Ten Hegen. Claro triunfo del Real Oviedo sobre el Rayo Vallecano de Juan de Ramos por 4-1. Polémica actuación del colegiado Turienzo Álvarez, que mostró 11 tarjetas amarillas y se confundió en jugadas claves. En el minuto 14, este claro agarrón de Martinovic sobre Bolo no fue considerado acción punible por Turienzo Álvarez. En la repetición comprobamos cómo la jugada es merecedora de pena máxima. Minuto 30, fruto del buen juego rayista, llega el 0-1, falta que saca Bolo y bate de esta forma al meta Esteban. El guardameta internacional nada puede hacer ante la magistral ejecución del golpe franco. Pero la alegría de los madrileños solo duró 8 minutos. Pelota que controla Tomic, supera a Ballesteros y lanza este gran derechazo que deja atónito al debutante Keller. Hubo pañuelos blancos en el Carlos Tartiere para celebrar este gran tanto. El balón da primero en el larguero y se introduce en la portería de Keller. Un minuto antes del descanso, el Oviedo se adelantó en el marcador. Pase de Losada y Oli cabecea al fondo de las mallas. Precisión en el pase de Losada y gran remate de Oli. El Oviedo comenzaba a disfrutar del partido y llegó el 3-1, minuto 65. De nuevo Oli es protagonista con este gran pase y esta vez es Iván Ania quien fusila de cerca a un desconcertado Keller. No era precisamente la tarde del guardameta rayista. A partir de aquí el Oviedo contó con alguna ocasión clara como esta, pero bajó la intensidad de su juego. Y cuando ambos daban por finalizado el encuentro, llegó el definitivo 4-1. Pelota que le llega hasta el canterano Rubén en posición correcta y bate de esta forma a Keller. El balón da en el poste y entra solo unos centímetros en la portería rayista. Al final 4-1, justa victoria del Oviedo, que se muestra muy regular en casa. El Málaga va camino de sumar 7 puntos esta semana y darle así a Joaquín Peiró su regalo de Navidad con bastante antelación. Hoy han añadido 3 al del empate ante el Zaragoza y derrotaron en casa a los Osasuna por 3-1, con lo que los blanquiazules se consolidan en la zona media de la clasificación. Fue en la primera mitad cuando se pudo ver el mejor fútbol de los malagueños, no solo por los 2 goles que lograron en este tramo del encuentro, sino por el fútbol que desplegaron. Nada más comenzar el encuentro, el argentino Ariel Zárate adelantó al Málaga tras lanzar con puntería en un libre directo que no pudo detener el guardameta, Nuno. El Málaga seguía controlando el encuentro, pero el conjunto vasco logró el empate a 1 gol en la primera aproximación con peligro a la portería de Contreras. El jugador uruguayo Gonzalo de los Santos derribó dentro del área a Palacios y el colegiado Julián Rodríguez Santiago no dudó en señalar la pena máxima. Sabino fue el encargado de transformarla.
A pesar del tanto, el Málaga siguió controlando el encuentro hasta el punto que Zárate en el minuto 38 elaboró el segundo tanto en una genial jugada para que el panameño Deli Valdés batiera a Nuno. En la segunda mitad, el Osasuna salió con más ambición y aprovechó los espacios que dejó el Málaga al replegarse en su campo. Los rojillos no cesaron en la búsqueda del empate con llegadas al área blanquiazul, pero en todas las ocasiones se encontraron con la fenomenal actuación de Contreras bajo los palos. El portugués Edgar, que sustituyó a Deli Valdés, controla un balón que le saca desde el área a Contreras y con un fuerte disparo bate por la escuadra a Nuno. Al final 3-1 para los andaluces, que ya suman 11 puntos. El Español, haciendo lo justo, se llevó un punto del Estadio Zorrilla ante un Valladolid que arriesgó mucho más y buscó la victoria, pero que hubo de nadar siempre contracorriente tras encajar un gol absurdo en el minuto 5. El equipo vallisoletano salió menos cauteloso de lo habitual, ya que Ferraro prescindió de un defensa y jugó con 4 en medio de campo. Sin embargo, cuando empezaba a demostrar que puede tener más presencia de plomo con este sistema, Ricardo regaló un gol al Español en un despeje suyo que tropezó Toni Benhassam. El error tempranero de Ricardo sería determinante al final del encuentro, gracias a la buena colocación de Toni Benhassam. El Español apenas tuvo el balón, pero al menos supo blindar su parcela del campo en esta fase del partido ante un Valladolid con pocas ideas y, sobre todo, sin pegada y sin instinto asesino arriba, aunque eso sí, intentó mostrarse profundo a la por las bandas. Con más hombres por delante del balón, el caudal ofensivo del equipo vallisoletano fue más abundante, aunque le faltó serenidad y chispa para hacer verdadero daño. Nada más comenzar la segunda parte, el cambio de sistema del Valladolid dio sus frutos con un pase de Caviedes medido a la cabeza de Alberto, que golpea y bate al portero Mora tras dar el balón en el larguero. El buen pase de Caviedes fue aprovechado por Alberto para establecer un empate que sería definitivo. A partir de ese momento, los vallisoletanos se volcaron con confianza sobre la portería de Mora y el Español sufrió lo suyo, ya que tampoco tuvo recursos para dar un giro radical a los acontecimientos. Caviedes, en una gran jugada con Siric, pudo dar el triunfo a un Valladolid que, con la entrada de Fernando y de Pachón, apostó decididamente por el fútbol ofensivo, más aún cuando el Español se quedó con 10 por la expulsión de Tamudo. Sin embargo, el equipo catalán supo dormir el partido y llevarse un punto que no mereció, ya que apenas arriesgó en busca de una victoria de la que se hizo acreedor el Valladolid. Victoria justa del Zaragoza de Luis Costa en San Mamés por 1-2. Los maños fueron superiores fundamentalmente en la primera parte. La defensa local se mostraba incapaz de parar a Juan L. En esta oportunidad, a punto está de marcar el exjugador del Tenerife. Y fruto del mejor juego del Zaragoza llegó el 0-1. Minuto 23, gran jugada de los visitantes, y Yameli, de fuerte disparo, bate al meta La Fuente. Lógica alegría en un equipo que necesitaba el triunfo para abandonar la cola de la tabla. Buen centro de Montenegro e inteligente movimiento de Juan L, que deja en posición franca a Yameli. El Athletic contó con una clara oportunidad antes del descanso, pero el remate de Ismael Urzaiz se marchó fuera por muy poco. La segunda parte no pudo comenzar mejor para el equipo de Chechu Rojo. Buena triangulación de los centrocampistas del Athletic, y observen cómo Javi González, al intentar centrar, introduce el balón directamente en la portería de Juanmi. El centro de Javi González es muy abierto y sorprende al guardameta del Real Zaragoza. Juanmi ni siquiera estaba fuera de su portería. A partir de aquí, el juego de los locales mejoró notablemente. El gol había tranquilizado a los bilbaínos. Esta falta de Acuña pudo haber sido penalti, pero Undiano Mayenko sacó la falta fuera del área. El Athletic había tomado el mando del partido. En esta ocasión es Joseba Echeverría quien remata fuera. Y en el minuto 90 el Zaragoza tuvo su recompensa. La falta sacada por Garitano es introducida en su propia portería por La Cruz. En su intento de despeje, La Cruz tiene mala suerte y sorprende a su propio portero La Fuente. 1-2, 3 puntos muy importantes para un Zaragoza que con Luis Costa lucha por salir de las posiciones de descenso.
El Mallorca frenó en seco el clima de euforia que reinaba en el Bernabéu durante las últimas semanas y con un partido notable y de gran rigor táctico, hundió los plomos de un Real Madrid que en ningún momento anduvo a gusto por el campo. Era un partido donde la paciencia parecía como elemento primordial para el Real Madrid, porque su rival era el clásico equipo de Luis Aragonés, con su receta de toda la vida, excelente disposición táctica, presión agobiante y al contragolpe. Luque se enfrentó al principio del partido a Iker Casillas, tuvo el gol en sus botas, pero le pudo la situación y el escenario. Entre tanto, las dos únicas posibilidades para marcar en el Real Madrid se redujeron a estos dos cabezazos. Uno de Raúl, que se fue al palo a los 23 minutos, y otro de Guti, en el minuto 31 que se marchó fuera. Tras el descanso, el panorama cambió. Cuando más atacaba el Madrid, se adelantó el Mallorca, por medio de Ibagasa. El futbolista mallorquín, de esta forma tan sutil, materializó un hermoso tanto. Fue entonces cuando el partido entró en una fase donde el juego estuvo demasiado trabado, lo que aprovechó el Madrid para subir al ataque. Sin embargo, sería el Mallorca quien a última hora firmaría su victoria, con este tanto de Carlos. El Real Mallorca se le atragantó en definitiva al Real Madrid, que nunca encontró el rumbo del gol. Así está la clasificación en primera, que continúa encabezada por el Valencia con 19 puntos. 17 en la segunda posición para el Deportivo de La Coruña. Con 14 Real Madrid y Deportivo Alavés. 13 para el Fútbol Club Barcelona en la quinta plaza, a los mismos puntos que el Celta de Vigo. 12 para el Rayo Vallecano. Y con 11 Oviedo, Málaga y Mallorca. También tiene 11 puntos la Unión Deportiva Las Palmas en la 11ª plaza. 9 para Valladolid y Villarreal. Con 8 aparecen Español, Racing de Santander, Numancia Athletic de Bilbao y Real Sociedad, que comienza a salir de las plazas de descenso. La 19ª posición es para el Zaragoza con 7 y cierra como nuevo colista Osasuna con solo 6 puntos. Esta será la próxima jornada en primera, a disputar este próximo fin de semana. Alavés, Oviedo, Rayo Vallecano, Valladolid, Español, Valencia, Celta, Málaga, Osasuna Athletic de Bilbao, Zaragoza, Racing de Santander, Villarreal, Deportivo, Unión Deportiva Las Palmas, Barcelona, Numancia, Real Madrid y Real Sociedad, Mallorca. A vuelta de la publicidad estaremos con la segunda división. Palmas 0, Barcelona 1, Alavés 4, Oviedo 0, Osasuna 1, Athletic de Bilbao 1, Zaragoza 2, Racing 0, Real Sociedad 0, Mallorca 1 y Rayo Vallecano 2, Valladolid 1. Comenzamos el repaso de la jornada por el partido del líder, el Valencia, que a pesar de su derrota continúa primero en la tabla. 11 años lleva el Valencia sin vencer al Español en Barcelona, un Valencia que perdió ante los Periquitos por la mínima, aunque mantiene el liderato de primera división por cuarta semana consecutiva. Y es que al cuadro valencianista nunca se le ha dado bien el conjunto catalán. El equipo que entrena a Héctor Cooper pasó a engrosar la lista de los grandes derrotados en la 9ª jornada de Liga. El líder saltó al terreno de juego sin ambición, pese a lo cual dispuso de numerosas oportunidades en la primera mitad para inaugurar el marcador. Una de las más claras, esta de Mendieta en el minuto 16 de partido, que finalmente detiene el guardameta local, Mora. Poco después era el jugador noruego Kariu quien sorprendía al cancerbero españolista, aunque sin éxito. En el minuto 37, una clara ocasión de Juan Sánchez tampoco dio frutos. El jugador valencianista remata de cabeza y el esférico se marcha por encima del larguero. Y es que no le salía nada bien al Valencia en el estadio de Montjuïc. En la reanudación los de Paco Flores no se lo pensaron dos veces y ante la pasividad visitante tomaron las riendas del partido. El conjunto local se lo creyó y en 9 minutos para la conclusión del encuentro llegó la recompensa a tanto esfuerzo. Manel Serrano marcó el gol de la victoria al rematar a bocajarro, como ven aquí, un centro desde la línea de fondo. Al final 1-0 en el marcador, un resultado justo en el estadio de Montjuïc ante un líder que no hizo gala de su condición. Un gran partido del Villarreal y la fantástica actuación de Víctor fueron determinantes para el triunfo del equipo de Víctor Muñoz sobre el Deportivo de La Coruña por 3-2. Muy pronto en el minuto 11 llegó el 0-1 para el Depor. Manuel Pablo mete un balón que pasa por debajo de las piernas de Tristán y Yalmiña se planta solo ante López Vallejo para marcar. Este bello tanto era el 0-1 para los Irureta.
La réplica local llegaría al borde del descanso, cuando Víctor se hace con un balón en la frontal del área y lanza un fuerte disparo que se cuela junto al palo derecho de la puerta de Molina. El gran gol del empate, obra de Víctor, llegó en el momento preciso para el Villarreal. La segunda parte sería frenética, con 3 goles en apenas 20 minutos. El primero fue el 1-2 para el Depor en el minuto 68, cuando Pandiani rompe el fuera de juego local y se planta ante López Vallejo, al que batió por bajo. El 1-2 del Deportivo fue obra de Pandiani ante López Vallejo. Minuto 83 de partido. Apareció de nuevo la figura de Víctor para empatar el encuentro gracias a otro fantástico derechazo con el que batió a Molina. Víctor no dudó ni un instante. Repetir suerte y establecer el empate a 2 que parecía que sentenciaba las cosas. Pero ya en el tiempo de descuento, una gran jugada, como no, de Víctor, es aprovechada por Moisés para marcar el definitivo 3-2. Moisés fue el encargado de poner la guinda al gran trabajo de Víctor, que dejó la victoria en bandeja de plata al Villarreal. Al final, decepción en las filas gallegas y alegría en el Villarreal, que volvió a ganar tras 5 jornadas sin hacerlo. Celta 1, Málaga 0 fue el resultado del encuentro disputado ayer ante unos 14.000 espectadores. El equipo gallego fue el que más dominio de balón tuvo ante un Málaga escaso en las ocasiones de gol. El Celta combinó bien, pero le faltó acierto en sus acciones. En esta ocasión es Edu quien falla en su tiro desde fuera del área. En el minuto 26, la falta que tira de los Santos tampoco obtiene el efecto esperado. Una de las ocasiones más claras del encuentro fue la propiciada en el minuto 28. Carpín entra por la izquierda y su centro chut no encuentra rematador entre sus compañeros en el área. Este pase de Edu a Cataña fue atrapado por el guardameta del Málaga. Y se llegó al descanso con algunos pitos al árbitro del encuentro, Rodríguez Costa, que sustituyó a última hora al vasco Los Santos Omar por lesión. Con la intención del Málaga de resolver el partido cuanto antes, se inició la segunda mitad. Al minuto, Gustavo López probó los reflejos de Contreras en fuerte disparo. Poco tardó el Celta en lograr su premio y Mostovoy aprovechó la duda de la defensa del equipo visitante ante el posible fuera de juego del ruso para batir al guardameta Malacitano. Un gol que, no exento de dudas, subió al marcador y significó la victoria de los gallegos. En el minuto 86, Mostovoy abandonó el terreno de juego por doble amonestación, en un encuentro que no dio para más. El Celta, que vuelve a los primeros puestos de la tabla, y el Málaga, que rompió su racha de victorias. El Numancia venció por 3-1 en los Pajaritos a un Real Madrid bastante romo en ataque, que presentó como novedad en su once inicial al inglés Steve McManaman. Abel Antón, campeón del mundo de maratón, realizó el saque de honor. Primera jugada de peligro del Numancia, Iker Casillas con apuros despeja a córner. El primer gol de los sorianos llegaría tras esta falta del Guera Iñaki. El propio centrocampista numantino botaría la falta y Rosu conseguiría el primer tanto del Numancia. En la repetición se puede observar cómo es Makelele el último en tocar la pelota antes de que ésta se introduzca en la portería de Casillas. El Real Madrid empataría un minuto más tarde, centro de Savio, y de cabeza Raúl consigue el 1-1. Vemos repetido el tanto de Raúl. Poco le duraría la alegría a los madridistas, ya que un minuto después Rosu conseguiría su segundo gol. Hemos repetido el perfecto pase en profundidad de Iñaki y la fenomenal definición del delantero rumano. En el minuto 19 ya de la segunda mitad, el Numancia conseguiría el 3-1 definitivo. Su autor, Rosu. El delantero rumano se adelanta a Helguera y bate a Casillas. El Real Madrid tuvo también sus oportunidades, como en este clamoroso error de Steve McManaman. Final del partido, el campeón de Europa, que sigue ofreciendo una triste imagen lejos de Chamartín. La Real Sociedad sigue sin conocer la victoria en Anoeta y, a pesar de mejorar la imagen de las últimas comparecencias ante su público, se hunde en la cola de la clasificación al no poder doblegar al Mallorca, que realizó un partido muy práctico. El equipo realista, afectado por las continuas goleadas encajadas en los últimos partidos, no asumió riesgo alguno, a pesar de jugar en casa, y como el Mallorca siguió el patrón de juego que caracteriza a los equipos de Luis Aragonés.
El conjunto isleño, con el camerunés Eto'o como principal referente ofensivo, se cerró bien atrás para adelantar a sus hombres en las jugadas a balón parado, y en una de ellas Nadal tuvo una buena oportunidad para batir a Alberto con un cabezazo que se marchó por encima del larguero. Ambos equipos rivalizaron en sobriedad y apenas hicieron concesiones para el disfrute, salvo cuando el Mallorca inició por medio de Soler una jugada de tiralínea continuada por Engonga y Bagasa y Eto'o, en la que este último remató al poste. Luis Aragonés quiso sacar beneficio de la postrera iniciativa atacante de la Real. Metió a Carlos en sustitución del argentino Imbagasa para buscar la rapidez del pequeño delantero, y su estrategia dio fruto cuando Nadal, a la salida de un saque de esquina, se aprovechó de la pasividad defensiva para marcar el único gol del encuentro. Era el minuto 90 del encuentro y el gol de Nadal suponía el triunfo para el Mallorca. Sin tiempo para más, la Real Sociedad se tuvo que conformar con una derrota por la mínima, que sigue complicando su existencia en la clasificación de Primera División. El Alavés superó cómodamente a un flojo Real Oviedo, que dio una imagen penosa en su visita a Mendizorroza. Hasta 4 veces vio perforada su portería al meta asturiano Esteban, que nada pudo hacer ante el torrente ofensivo realizado por los de Mané. El primer tanto del partido llegó tras este penalti señalado por García Aranda en el área del Oviedo. La pena máxima fue transformada por Javi Moreno, que ya suma 7 dianas en lo que va de liga y confirma su candidatura al Pichichi de la temporada. Tras casi haber sido descartado para la práctica del fútbol cuando militaba en el Real Betis, Delfín Yeli firmó de esta forma el segundo tanto para el Alavés. Yeli estuvo muy oportuno en esta jugada para hacer subir al marcador el 2-0. Con este resultado parcial se llegaría al final de los primeros 45 minutos. En la segunda parte el Oviedo salió con más ímpetu, lo que propició que los de Rado Mirantic tomaran el control del partido. Sin embargo, el conjunto asturiano no tuvo la fortuna de su lado y encajó el tercer tanto a 5 minutos para el final. Buco engancha un centro medido de Ivón Begoña para anotar su primer tanto en liga. El cuarto para el Alavés llegaría 5 minutos después con el tiempo cumplido. Jordi Cruyff culminó su gran actuación particular con este precioso tanto, anotado por Cruyff a pase de Buco. Al final 4-0, un resultado que aupa al Alavés a la segunda posición, mientras que hunde un poco más al Oviedo en la parte baja de la tabla. Reencuentro del Rayo Vallecano con los primeros puestos de la tabla clasificatoria al derrotar en propio feudo por 2-1 al Real Valladolid. Pero no todo fue un camino de rosas para los vallecanos, quienes tuvieron que esperar a los minutos finales del encuentro para hacerse con la victoria. El cuadro pucelano dominó gran parte de los primeros 45 minutos con una defensa bien asentada en el terreno de juego, que produjo más de un dolor de cabeza a los locales. Por su parte, el Rayo Vallecano destacó especialmente los últimos 5 minutos de la primera mitad. Sus continuas incursiones por la banda derecha dieron el resultado deseado. A la tercera va la vencida. Esta penetración por la banda derecha de Quevedo la aprovechó libre de marca el centrocampista Seth Valls para remachar y así transformar el primer tanto vallecano. Con el 1-0 en el marcador se inició la segunda parte. El conjunto que dirige Francisco Ferraro dispuso de sus mejores oportunidades en los primeros minutos de la reanudación. Prueba de ello este disparo del argentino Heinz en el minuto 56. Pero el gol de la igualada no llegaría hasta transcurridos 10 minutos. Precisamente obra del argentino, quien aprovechó una jugada a balón parado para anotar de cabeza. Pero el conjunto que dirige en la actualidad Juan de Ramos no se conformó con el empate y tomó el mando. Así las cosas, llegó el tanto local en el minuto 84 de partido. Una vez más, un sobresaliente delantero, Bolo, sorteó la línea defensiva visitante cediendo el esférico al bosnio Bolic, quien transformó el tanto de la victoria local. Osasuna y Atleti de Bilbao prorrogaron una semana más su bache de resultados con un empate que no satisfizo a ninguno de los dos equipos, en un encuentro con una primera parte de dominio para los vizcaínos y una segunda de absoluta superioridad navarra. En el minuto 18 Ursáiz recibió un balón en profundidad y cuando se disponía a encarar en solitario a Nuno, llegó Mateo por detrás para derribarlo dentro del área. El colegiado del partido, Fernández Marín, no dudó en señalar la pena máxima. Este era el cuarto penalti en contra de Osasuna de la temporada. Larrazábal sería el encargado de transformarlo y adelantar al Atleti de Bilbao en el Sadar. Era el 0-1.
El 11 de Miguel Ángel Lotina acusó notablemente el gol y el Atleti pasó de liderar el partido, aunque sin desplegar un gran fútbol. Guerrero con un disparo que atrapó en uno y sobre todo Ursaiz con un cabezazo en franca posición que se marchó fuera por poco, estuvieron a punto de aumentar la diferencia para el conjunto bilbaíno. Los locales ganaron en agresividad y verticalidad tras el descanso y ejercieron de dominadores del partido ante un Atleti que con más espacios pasó a jugar a la contra, aunque sin profundidad. El conjunto navarro recogió sus frutos en un saque de esquina. Armentano de rebote resolvió un balón suelto dentro del área pequeña que supuso las tablas entre navarros y vizcaínos. El gol de Armentano llegaba en el minuto 71, tras un barullo en el área, y supuso el empate final entre Osasuna y Athletic. El resto del encuentro no trajo mayores complicaciones, ya que ambos equipos parecieron conformarse con un empate que rememoró la última visita del Athletic al Sadar hace 7 años. El Zaragoza ratificó ante el Racing de Santander que es un equipo que va más conforme van pasando las jornadas. Los maños, que salieron desde el principio con un planteamiento netamente ofensivo, superaron al conjunto racinguista en todas las facetas del partido. El equipo de Andoni Goicoechea jugó con la defensa bastante adelantada y pronto empezó a padecer problemas ante la movilidad de los puntas del Zaragoza. Tras varias ocasiones del equipo local, el Racing recuperó parcialmente la compostura y completó algún contragolpe rápido, aunque sin éxito. El primer tanto del partido llegaría en el minuto 38 de la primera parte. El brasileño Yameli remata en semifallo y habilita a Montenegro, que solo ante Ceballos le bate por bajo. Yameli y el argentino Montenegro estaban siendo los jugadores más destacados y lo ratificaron con este tanto. Tras el descanso, el Racing salió más valiente, pero sus ilusiones se vinieron abajo en el minuto 12 de la segunda mitad, cuando el Zaragoza consiguió su segundo gol. De nuevo idénticos protagonistas que en el primer tanto. Yameli remata a la perfección un centro de Montenegro. La defensa racinguista nada pudo hacer ante el estado de gracia de los dos delanteros maños. Al final 2-0, un resultado que confirma el resurgimiento del Real Zaragoza y el mal inicio liguero que están realizando los de Andoni Goicoechea. La clasificación en primera encabezada por el Valencia con 19 puntos, 17 para Alavés y Deportivo de La Coruña, con 16 Barcelona y Celta, 15 para el Rayo Vallecano, con 14 el Real Madrid la séptima posición, mismos puntos para el Real Mallorca, 12 para Villarreal, 11 para Español, Málaga, Oviedo, Numancia y Unión Deportiva Las Palmas. Con 10 puntos el Real Zaragoza, con 9 Valladolid y Athletic de Bilbao, 8 puntos para Racing de Santander y Real Sociedad, y cierra con 7 Osasuna en el farolillo rojo de la clasificación. Próxima jornada de primera. Rivaldo y la solvencia del guardameta Arnau fueron los principales argumentos empleados por el FC Barcelona para cosechar un triunfo en un campo históricamente poco favorable a los intereses del equipo catalán. Después de sus dos últimos tropiezos, el Barcelona volvió a presentar en el Estadio Insular sus credenciales al título de Liga en un partido igualado donde los hombres de Serra Ferrer controlaron el tiempo de juego, pero no supieron definir ante el marco de su rival. Aunque el primer periodo careció de acciones relevantes, antes de la primera media hora, Guaire pudo adelantar a Las Palmas en el marcador. La Unión Deportiva facilitó la iniciativa al equipo blaugrana para sorprenderlo al contragolpe, pero el tiempo de partido no permitió el desarrollo de nuevas acciones que pudiesen modificar la línea inicial del choque. Todo cambió sustancialmente en la reanudación. Un fenomenal pase en profundidad de Xavi a Rivaldo lo convirtió en gol con su habitual maestría el delantero brasileño. Los locales reclamaron posición antirreglamentaria del hábil jugador brasileño que partió de forma correcta. La Unión Deportiva tardó tiempo en recuperar su línea de juego, malogrando en el minuto 66 una extraordinaria oportunidad para el empate. La falta de acierto del islandés Gudjonsson privó a su equipo de un tanto que podría haber cambiado el signo del encuentro. Minutos más tarde, Rivaldo pudo dejar sentenciado el partido de no ser por la oposición del poste. En este segundo periodo se sucedieron las mejores ocasiones de gol. En otra genialidad de Rivaldo, su compañero Luis Enrique se lamentó del clamoroso fallo cometido ante el portal Gran Canario. Fueron minutos de agobio local donde la falta de definición de los blaugranas prolongaron la emoción hasta el último minuto de juego, donde salió a relucir la figura del guardameta Arnau, que se convertiría en el jugador más destacado de su equipo
gracias a sus inspiradas intervenciones, impidiendo en todo momento el empate al que se hizo acreedor Las Palmas ante un Fútbol Club Barcelona que pasó apuros para llevarse los 3 puntos del estadio insular. Contra estos equipos, si no materializan las ocasiones que tienen, y ellos con la calidad que tienen. Por las 3 derrotas consecutivas que había encadenado. Dejó hacer a su rival Ibaiyano, fue el primero en probar fortuna. Sin haber realizado el menor esfuerzo, el Real Madrid se encontró con un penalti a Sabio de Ibaiyano en uno de esos empujones. Y Hierro, para engordar las estadísticas, gol. No hubo reacción canaria y sí un pase de Figo desde la banda, derecha por supuesto, que Guti aprovechó para celebrar la llamada de Camacho. 5 goles y sigue como Pichichi del Real Madrid. 2 goles en 15 minutos y de sustancia futbolística poca. McManaman volvió a ejercer de conductor, una solución de emergencia. Maca quiso, pero el deseo no le llega para conducir el juego del Real Madrid. Así, la Unión Deportiva Las Palmas empezó a buscar la portería contraria, sin mucho peligro, y por lo tanto fue imposible examinar a la pareja de centrales. Hasta que llegó el gol de Guaire, uno de esos tantos que encajan los madridistas difícilmente analizables. Del minuto 34, al final de la primera parte, pinceladas madridistas con Guti, Fernando Hierro y Sabio como protagonistas. El segundo tiempo se resume en goles, ocasiones e interpretaciones del reglamento con el árbitro como protagonista. Fernando Hierro firmó el tercero. El Real Madrid dominó hoy el juego aéreo. Esa fue una noticia. La presencia de los canarios en el Santiago Bernabéu fue casi testimonial, porque no mostraron o no les dejaron mostrar sus señas de identidad. Y así el Real Madrid se dedicó a coleccionar ocasiones de gol, como la de Sabio, que pudo pasar a Guti, o la de Guti, que perdió la ocasión de situarse como máximo goleador en solitario del equipo. Pérez Lasa volvió a entrar en juego en el minuto 36 para expulsar a Nacho González, dentro o fuera, y protestas. En análisis de juego vimos a un Raúl trabajador en el centro del campo y goleador. Suyo fue el 4-1, tal vez en la mejor jugada del Real Madrid en todo el partido. Y un Figo que quiso estar en todos los lados ofreciendo su talento y lo ratificó con el segundo pase de gol. En esta ocasión, para Sabio, era el 5-1. Para que al partido no le faltase de nada, algo de fútbol canario, si nos hubiese gustado ver, repetimos, una nueva expulsión, Álvaro, y el penalti a McManaman, que Hierro erró. ¿Salió el Real Madrid de la crisis? La respuesta en el próximo capítulo. Yo me quedo con algunos momentos del juego del equipo. Lógicamente que es difícil de poder mantener un nivel durante todo el encuentro. Bueno, hace parte de mi forma de estar y me quejo cuando no recibo balones, pero creo que la primera parte hemos jugado más por un lado que otro, pero eso también depende de los partidos, ¿no? Unas veces se juega más por la derecha, otras veces por la izquierda, pero yo tengo que pedir balón. Rayo Vallecano 2, Málaga 0, Español 0, Athletic de Bilbao 2, Celta 1, Racing 0, Osasuna 0, Real Madrid 5, Unión Deportiva Las Palmas 1, Mallorca 2, Numancia 1, Oviedo 1, Real Sociedad 0 y Barcelona 1, Villarreal 2. Pasamos a ver los resúmenes de esta jornada que ha dejado la parte alta de la clasificación en un puño. El Valencia Rayo Vallecano se saldó con empate a 2. El equipo local estuvo todo el partido intentando remontar un resultado que se le presagió adverso desde los inicios y se confirmó cuando Bolic, mediado el primer periodo, aprovechó la mala ubicación del portero Cañizares y marcó este tanto de gran plasticidad. Un balón bombeado desde las proximidades del mediocampo que significó el primero en la cuenta del Rayo Vallecano. El equipo de Héctor Cooper intentó centrarse, pero solo en los instantes finales de la primera parte obtuvo alguna llegada. Es el caso de Mendieta, que lo intentó y detuvo Lopetegui. Y a los pocos minutos Sánchez, que tampoco consiguió marcar al desviar de nuevo el cancerbero. Tras el descanso, el Rayo se dio prisa en marcar. Michel, con un impresionante zurdazo, evidenciaba la superioridad del conjunto madrileño. 2 goles del Rayo Vallecano, caracterizados por la belleza en su ejecución. Pero el Valencia varió su dinámica a raíz del tanto conseguido por Mendieta. Era el minuto 61 y el delantero valencianista se apuntó también en la lista de goleadores.
El Valencia ponía de esta manera el 1-2 en el tanteo del encuentro. Los de Cooper pusieron especial cuidado a partir de ahí en que el encuentro no pasara a la historia como el primero en que el Rayo venció en Mestalla. Y en el minuto 90, Diego Alonso logra empatar. Tranquilidad en el Valencia por este tanto que supuso el empate en el marcador. 2-2, un encuentro entretenido y disputado que acabó en tablas. El Deportivo de La Coruña se impuso cómodamente a un flojo Real Zaragoza, que con esta derrota ve truncada la buena racha de resultados por la que atravesaba. El Zaragoza salió con muchas ganas. A los 2 minutos Sundgren lanza este potente disparo desde fuera del área, que se marcha fuera. Sin embargo, a pesar del potente arranque maño, el Deportivo comenzó a controlar el encuentro presionando de mitad de campo hacia adelante. Así, Turu Flores en el minuto 24 remata de cabeza este pase de Emerson, que Paco saca bajo los palos. Pero el Zaragoza no se asustó y comenzó a despertar de su letargo. Juan L. le pone este magnífico pase al Toro Acuña, que sin pensarlo 2 veces volea la portería de Molina. Ya se sabe que el fútbol no es piadoso con nadie. Cuando mejor le salía todo al conjunto maño, Tristán en una contra aprovecha para hacer subir el primer tanto al marcador local, con este fortísimo disparo cruzado desde el extremo derecho del área, que sorprende a Juanmi. Tristán confirma con este gol el buen momento de forma por el que atraviesa. En el inicio de la segunda parte, el Zaragoza quiso reaccionar pronto y empezó a hacer acto de presencia en el área blanquiazul. El Toro Acuña obliga a Molina a lucirse. Pero otra vez no hubo condolencia con el Zaragoza. Tristán estaba en racha. En el minuto 11, Valerón centra a Diego Tristán, que engancha este fortísimo disparo que entra por la escuadra derecha de Juanmi. El delantero sevillano recordó ante el Zaragoza al jugador que le metiera 3 goles a la Unión Deportiva Las Palmas. El Zaragoza pudo acortar el resultado con este disparo de Ander Garitano, que se marchó fuera en el minuto 73. Pero todo estaba escrito. El Depor rompió la racha de 2 victorias consecutivas del Real Zaragoza y se ocupan lo más alto de la primera división. Mientras los maños, que continúen en la parte baja de la tabla, tendrán que enfrentarse todavía a Real Madrid y a Barcelona en las 2 próximas jornadas. El Mallorca no conoce la derrota desde el 1 de octubre ante el Athletic de Bilbao. El conjunto que dirige Luis Aragonés se impuso en propio feudo al Numancia por 2-1. Pero este partido no fue precisamente un camino de rosas para el cuadro insular. El equipo de Soria dominó el encuentro durante los primeros minutos. Así lo demuestran las distintas ocasiones de gol visitantes que amenazaron la meta de Leo Franco. Mucho le costó reaccionar al Mallorca, que tuvo un comienzo más que gris. Pero quizás el recuerdo de las victorias ante equipos como el Barcelona, el Real Madrid y la Real Sociedad surtió efecto en las filas del conjunto local, que a los 30 minutos dio un giro de 180 grados al partido. Así las cosas, en el minuto 38 llegó el 1-0, merced a este gol de bella factura de Finidi. El jugador nigeriano remata con la diestra, como podemos ver en la repetición, el centro de Ibagasa. 9 minutos más tarde llegó el segundo tanto local, obra de Luque. El jugador del Mallorca dispara con fuerza y con acierto el esférico desde fuera del área tras un saque de falta. Con el 2-0 en el marcador se marcharon al descanso, pero el Numancia no se rindió y en la reanudación salió a por todas. Fue en el minuto 68 cuando llegó el tanto de la honra. Rubén Navarro cabecea el cuero casi sin tiempo a posicionarse, batiendo al guardameta local. Al final 2-1 en el marcador y el Mallorca un poco más cerca del pelotón de cabeza de primera división. Tras 2 meses sin conocer la victoria, el Valladolid se impuso hoy a un desconocido Alavés en el estadio José Zorrilla por 2-1. La primera ocasión del encuentro es para el equipo de Pusela. Fernando Sales evita la salida de Herrera, pero Alberto no acierta en el remate final. Jordi Cruyff, el mejor de los visitantes, lo intenta desde lejos, pero Bizarri responde con una buena parada a su disparo. Nueva oportunidad para el Valladolid, en la que Siric está a punto de aprovechar el semifallo de Herrera. El primer gol del partido llegaría en el minuto 4 de la segunda parte. Eusebio bota una falta y de cabeza Alberto consigue el 1-0. Perfecto el testarazo de Alberto que vemos repetido. 6 minutos más tarde empataría el Alavés. Javi Moreno le gana bien la espalda a Heinze y bate a Bizarri.
Vemos de nuevo la perfecta definición del, por el momento, Pichichi de la Liga. El Alavés pudo aumentar su cuenta en este cabezazo de Javi Moreno, al que responde con una gran parada Bizarri. Otra intervención del guardameta argentino, que hoy tuvo una gran actuación. Dragan Siric sería el encargado de marcar en el minuto 28 el tanto de la victoria del equipo que entrena Pacho Ferraro. El Valladolid logró con este tanto romper hoy, al menos de momento, su bien ganada fama de rey del empate ante un desangelado Alavés. Málaga y Español, que salieron con la intención de anotarse los 3 puntos en litigio, acabaron su contienda en tabla, un resultado justo para dos equipos que no llegaron a atesorar méritos suficientes para anotarse la victoria. En la primera parte, el Málaga, dentro de la discreta calidad que ofreció durante los 90 minutos, mostró su mejor cara. Incluso si Deli Valdés hubiera estado un poco más afortunado, podría haber adelantado a los locales. Valdés dispuso durante este periodo de 3 claras ocasiones. La primera en el minuto 11, tras recibir un balón de Movilla dentro del área pequeña, que el panameño no supo controlar y se le escapó fuera de su alcance cuando todo lo tenía a favor. En el minuto 29 llegó su segunda oportunidad. De nuevo perdonó cuando trató de controlar el esférico tras un saque de esquina, y lo que consiguió fue desviarlo en exceso. En su tercera ocasión, a 2 minutos para el descanso, Valdés permitió que Mora se arrojase a sus pies y le arrebatase el balón cuando se disponía a chutar. El Español, por su parte, se mostró muy seguro en la zona defensiva. Los visitantes achicaron espacios, taparon las bandas presionando a los locales en el centro del campo, pero su única oportunidad en este periodo fue un disparo de Serki en el minuto 12, que Contreras detuvo sin problemas. En el segundo tiempo la historia se repitió. Hubo dominio alterno con un Español muy bien asentado en el campo, lo que le permitió dominar durante muchos minutos. El Málaga, todavía con peor imagen, no dispuso de ninguna ocasión de peligro. El primer disparo de los visitantes llegó en el minuto 75 con un lanzamiento de Galca que detuvo sin dificultad Contreras. Su última ocasión fue en el 80 con Tamudo como protagonista. Tamudo chutó muy bien, pero Contreras logró despejar a córner. Así, el partido llegaría a su final con un empate a 0 que no le vale a ninguno de los dos equipos. El Oviedo se impuso por 1-0 a una Real Sociedad desdibujada, que no levanta cabeza a pesar del cambio de entrenador. En la primera mitad, los visitantes se acomodaron mejor al copioso e incesante aguacero que encharcó más de lo debido el césped del Nuevo Tartiere, y mantuvieron a raya al Oviedo, que salió decidido a poner pronto tierra de por medio, en busca de su cuarta victoria consecutiva en casa. En un intento de olvidar definitivamente las goleadas encajadas en la era Clemente, el equipo donostiarra cumplió la encomienda de Perico Alonso y se afanó sobre todo en cuidar las labores defensivas. Tras el descanso, la Real adelantó la línea de presión y el astuto Oli lo aprovechó para sumar su cuarto tanto de la temporada, al recibir un pase al hueco del canterano Rubén Reyes, que hoy disputó su primer partido como titular. Oli ha vuelto a su hogar para liderar a un Oviedo que le faltaba eso, alguien que llevara el peso del equipo. Con el paso de los minutos, el cansancio y el creciente barrizal hizo mella en las prisas realistas, y sus jugadores se dedicaron a bombear balones desde las bandas, para que el internacional Esteban exhibiera su gran momento. Empujado por un público que aún no ha visto caer a su equipo, el Oviedo dominó la situación y contragolpeó con peligro en alguna ocasión, como cuando el asistente anuló este precioso gol de Moller, tras recibir un taconazo de Oli. Gracias a esta victoria, el Real Oviedo continúa su buena racha, mientras que una jornada más se confirma que la Real Sociedad es carne de descenso. El Athletic Club de Bilbao se impuso por 2-1 al Celta de Vigo, en un partido en el que el conjunto entrenado por Chechu Rojo mejoró mucho su imagen con respecto a los partidos anteriores, y además se aleja de la zona de peligro donde estaban tras sus últimas derrotas. Por su parte, el conjunto gallego acusó mucho el cansancio tras la eliminatoria europea ante el Estrella Roja. Los bilbaínos desarrollaron durante la primera parte el mejor juego de toda la temporada, con una buena presión en el centro del campo y con mucha llegada. El primer gol llegaba en el minuto 36, tras una combinación que inició Guerrero al botar un golpe franco, que continuó Ursáiz dejándole el balón a Echevarría, que culminaba la jugada con un cabezazo abajo, pegado al palo derecho. Con el gol del extremo internacional, el Athletic encarrilaba el partido. Pero tan solo 2 minutos después, el delantero Tomás conseguía darse la vuelta dentro del área y empatar tras una contra que pillaba descolocada la defensa bilbaína. Esta era la segunda llegada del Celta en toda la primera parte.
En el segundo periodo bajó bastante la intensidad del partido porque el Athletic se adelantaba muy pronto, aprovechando la carencia del Celta en el juego aéreo. En el minuto 6, un córner botado por Guerrero fue aprovechado por La Cruz para rematar con gran potencia y poner el 2-1 en el marcador. Pinto nada pudo hacer para detener el remate del defensa local. A partir de este momento el Celta intentó remontar el partido pero sin fruto, mientras que el Athletic aprovechaba los contragolpes para sentenciar el partido. El Racing no logró su objetivo de conseguir su tercera victoria consecutiva en casa y no pasó del empate en un partido en el que tanto los cántabros como los Osasuna mostraron sus carencias y justificaron su actual posición en la tabla. El partido comenzó con un Racing que tocaba bien el balón en el centro del campo, ante un Osasuna que apenas presionaba pero que se cerraba bien en defensa para desbaratar sin demasiadas dificultades los intentos de los cántabros de profundizar por las bandas. El juego se desarrollaba prácticamente en su totalidad en el campo de Osasuna. Sin embargo, el equipo navarro fue el que dispuso de la primera oportunidad clara en un disparo de Palacios que sacó sobre la misma raya de gol Espina, con Ceballos ya superado. El Osasuna fiaba todo su poder ofensivo en las jugadas de estrategia. Con el balón en juego, todos sus recursos pasaban por buscar con pases largos a Iván Rosado y Sabino, pero a balón parado acumulaba efectivos en el área cántabra, conscientes de su mayor poderío en el juego por alto. Tras el descanso mejoró el juego de los navarros, especialmente por la banda derecha, con Alfonso y Palacios manteniendo un interesante mano a mano con Amavisca y 7, del que salían airosos los primeros, aunque infructuosamente por el falta de apoyo. Si el juego fue regular en la primera parte, en la segunda empeoró mucho. Las imprecisiones del Racing eran constantes, los pases no llegaban a su destino y el Osasuna, lejos de sacar partido de esto, se limitó a defenderse sin problemas, sin crear ningún peligro. Así, los dos porteros eran medios espectadores en este partido que acabó con empate a 0. Demasiado bien conoce el ex azulgrana Víctor el Camp Nou como para saber que ni con ayuda divina se arreglan las cosas cuando llega el mes de noviembre. Tan mal le fue al Barça que se perdió en su propio campo, como se perdieron las imágenes de la primera mitad que desgraciadamente no le podemos ofrecer y que contenían los goles de Víctor y Cocu que habían fijado el empate a 1. En la reanudación el Barcelona fue el que más hizo por romper su mala racha de este mes. Fuera de la Champions League y lejos del liderato de primera, los azulgranas intentaron dar otra imagen a lo que han ofrecido durante las últimas semanas. Pero el submarino amarillo dispara siempre a la línea de flotación del buque blaugrana. Víctor convierte esta volea en un nuevo torpedo para hundir aún más la nave catalana. La ocasión más clara del conjunto culé fue un pseudo penalti pitado por el colegiado Bueno Grimal por unas supuestas manos dentro del área. Pero el colegiado dijo Diego donde dijo Digo y convirtió el penalti en un bote neutral. Con el 1-2 terminaba el encuentro que al menos desde Canarias deja una lectura positiva. El azul y amarillo también es capaz de vencer en los grandes estadios. Y empate en la cabeza de la clasificación de primera con Valencia y Deportivo, ambos con 20 puntos, pero muy cerquita, solo 3 por debajo, Real Madrid, Deportivo Alavés y Mallorca. Con 16 puntos, Rayo Vallecano, Barcelona y Celta mantienen sus expectativas en la parte más alta de la clasificación. Aparece un sorprendente Villarreal en la novena posición con 15 y el Oviedo en la mitad de la tabla con 14 puntos. 12 para Valladolid, Español, Málaga y Athletic de Bilbao. Con 11 al borde de la plaza de descenso Numancia y Unión Deportiva Las Palmas. Con 10 el Zaragoza y en plaza de descenso directo continúan sin salir el Racing con 9, Osasuna y Real Sociedad. Esta será la próxima jornada en primera división con estos partidos: Oviedo, Real Valladolid, Alavés, Valencia, Rayo Vallecano, Málaga. El balón Nacho González, el portero de la Unión Deportiva Las Palmas, que a pesar de eso me parece un portero excelente. Ha mantenido bastante bien el tipo, porque la mayoría de los ataques del Athletic han sido muy apresurados, a veces con excesivo juego perpendicular sobre su área, pero él siempre ha estado a buen nivel. Yo creo que el problema del Athletic en los últimos partidos, después justo del partido que ganaron al Barça, ha sido la relajación. Hemos visto una falta que lanzó Julen Guerrero, se luce Nacho González, este es un remate de Larrazábal. La verdad es que el Athletic no había cedido todavía ni un solo punto en casa antes de este encuentro. Una jugada en la que sorprende a la Unión Deportiva Las Palmas, escapa Pablo Lago
Sin embargo, al final remata flojo en ese intento de vaselina. Vamos a ver ahora la jugada del segundo gol. De Pablo Lago, ¿eh? No más. Y fíjate qué centro saca aquí, ¿eh? No es el primero que saca. Fantástico el centro y el gol de Álvaro de cabeza a los 12 minutos. Y esto ya terminaba de hundir un poco la catedral. Sí, encima ahí se lesionaba a Cuare, que les había... O Lare, perdón, que les haya vuelto loco, yo creo que a la defensa, porque era un hombre de mucha corpulencia. El presidente miraba arriba y no lo veía, claro. No, yo creo que ha pasado una mala tarde. Pero como todos los que han ido a San Mamés, porque luego a contragolpe, como bien dices, con Lago ha creado mucho peligro y ha tenido un par de ocasiones. Ahora no ha llegado Jorge, otro centro de Pablo Lago aquí desde la parte derecha. Vamos a ver una reacción del Athletic con un disparo alto de Echeverría. Curiosamente el Athletic siempre ha empezado perdiendo este año en casa, pero las otras veces había conseguido dar la vuelta, esta vez no. O sea, que estaba un poco enfadado ese, ¿eh? Sí, pero no con Chechu Rojo. No, era con el asistente. Otro disparo más, en este caso de Urrutia muy desviado. Yo creo que el Athletic, si me permites, Iñaki, me da la impresión de condicionar mucho su juego al poderío físico de Bursaid. Demasiado balones muchos sobre balones. Vamos a ver el golazo. La jugada del tercer gol, el 0-3, una combinación entre varios jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas ya en los últimos instantes del partido, el centro fantástico y gol de Josico, que recibió incluso hasta aplausos en San Mamés. 0-3. Ahí está la combinación entre varios jugadores y el remate de Josico. No, porque hemos tenido otros dos partidos anteriores que ha estado lleno, ha estado vibrando hasta el final. Por lo tanto, es un partido más. Teníamos que haber hecho de otra forma, haber ganado, indudablemente. Estamos todos tristes, enojados, la gente también. Pero no es eso, porque ha dicho que los otros partidos hemos estado hasta el final. Lo que tenemos que hacer es procurar que hasta el último momento estemos, pero porque el equipo esté bien. Yo creo que estaba el partido decidido y ha sido eso nada más, ¿no? Nacionales, repasamos los resultados de la sexta jornada. Villarreal 1, Rayo Vallecano 4, Real Sociedad 1, Real Valladolid 1, Atlético Osasuna 1, Racing de Santander 4, Numancia 2, Alavés 1, Español 0, Real Oviedo 3, Celta 1, Athletic Club 0, Unión Deportiva Las Palmas 3, Deportivo de La Coruña 1, Mallorca 1, Barcelona 2, Real Madrid 0 y Valencia 1, Zaragoza 0. Vemos los goles de la jornada en Primera División, comenzando por el superclásico entre el Barça y el Real Madrid. Figo intentó hacer oídos sordos a un imposible. 100.000 personas le recordaron al portugués que no hay peor odio que el de los que más te quisieron. Y para cuando quiso abrir los ojos ya sabía que aquel iba a ser el partido más largo de su vida. El Barça saltó al campo buscando algo más que la camiseta blanca con el número 10. Quizás ese fue su gran acierto. No quiso jugar contra Figo, no quiso convertir el partido en una venganza contra nadie. Quiso simplemente enfrentarse al Real Madrid al completo y por eso terminó venciendo. Rivaldo estrena la candidatura de Iker Casillas a ser el mejor de lo suyo y Raúl la suya a ser otro de los desaparecidos. Desde la modestia de un canterano, Xavi proclamó que aquel era su partido, cede a Simao y al palo. Centra sobre Luis Enrique y el 1-0. El asturiano, que hizo el viaje inverso a Figo, no duda en celebrar otro gol más que le hace al Real Madrid. Los madridistas, que se pasaron toda la semana autoconvenciéndose de la fortaleza mental de Figo, no supieron reaccionar ante su ausencia y se perdieron en el Nou Camp. Raúl, el que más notó la falta del portugués. De blanco y silbado por el Nou Camp. Hace muy poco que para Figo eso sería un mal sueño, pero el destino, o mejor, Florentino Pérez, lo eligió como símbolo de un nuevo Madrid que ayer tampoco aprobó su asignatura catalana. Rivaldo Casillas, segunda parte. Mal síntoma para el Madrid que su portero estuviera siendo su mejor jugador. Los dos extremos de Van Gaal convergen en un mismo punto. Falta sobre Rivaldo y disculpas de Figo. Amigos, para siempre. A Jeremy la selección nigeriana de voleibol le puede hacer un hueco si decide dejar el fútbol. Y a Cocu lo que le faltó fue eso precisamente, un poco más de hueco para marcar el 2-0. Pocos dudaban de que Figo tendría su oportunidad, pero Abelardo impidió conocer uno de los grandes secretos del fútbol patrio, cómo celebraría el portugués un gol en el Camp Nou, y tampoco se supo cómo sacaría los córners. Rivaldo y Casillas, tercera parte. De nuevo gana el más joven. Alfonso en la continuación inventa una asistencia imposible para Simao, que sentencia el derbi.
El de Getafe no puede apuntarse un gol para la historia de estos grandes partidos, pero sin embargo confirma a Casillas como el mejor de su equipo. Acabó así el enésimo partido del siglo, otro Barça-Madrid que dejó más emoción que buen juego. Victoria justa de los catalanes, que ganaron porque supieron que el momento adecuado para hablar de Figo era al acabar el partido. El Deportivo de La Coruña y el Real Mallorca se repartieron los puntos en un partido bastante aburrido y prácticamente sin ocasiones claras de gol. Este empate a 1 no le sirve de mucho a ninguno de los dos equipos. El Mallorca disputó un encuentro muy intenso, con mucha presión y con un perfecto trabajo defensivo que bloqueó las ideas atacantes del equipo entrenado por Irureta. A los insulares solo les faltó la puntería en los metros finales para llevarse los 3 puntos de Riazor, ante el peor partido de los locales en lo que va de liga. En los mejores minutos del Mallorca llegó un penalti señalado a Marcos sobre el Turu Flores. Era la oportunidad de sentenciar, pero Víctor mandó el balón a la grada sin poder inaugurar la portería defendida por Leo Franco. En la segunda parte, con la entrada de Dalmiña, el panorama cambió radicalmente. El Mallorca se vino atrás y bajó la presión, cuestión que aprovechó el jugador brasileño para asistir a Valerón. El gran canario controla dentro del área y marca con su pierna izquierda. Parecía la sentencia definitiva del partido, pero el Depor volvía a las andadas. Ante esto, el Mallorca volvió al ataque en busca por lo menos del empate y aprovechó los despistes locales en defensa. Así, en el minuto 85, el delantero Luque recibe un pase interior y bate por bajo la salida del guardameta Molina. Fue el justo premio en un partido que ninguno de los dos equipos mereció la victoria. El actual campeón de liga mucho tendrá que mejorar en su juego, ya acumula 3 partidos oficiales sin conocer la victoria y vuelve a la carga en la Liga de Campeones. Tras ganar el Español en partido de la 6ª jornada de Liga, el Deportivo Alavés continúa en una buena plaza en la clasificación. 1-0 para el equipo vasco, que en los inicios se vio frenado por el sistema de contención de los españolistas. Casi a la media hora de juego, el Alavés consiguió esta oportunidad gracias a Iván Tomic, que remata sin fortuna. Insisten los locales y el hispano-holandés Cruyff arranca desde atrás, pero no consigue marcar. El español lo intentó, pero sus jugadas no cuajaron. La segunda parte viene a consolidar como atacante al Alavés. Tomic falla de nuevo. Tras este despeje en área alavesa se inicia la jugada del único gol del equipo local. Es en el minuto 75. Cruyff cede a Tomic, que pasa al desmarcado Iván Alonso, quien bate al portero. El tiro raso y cruzado del uruguayo vale 3 puntos para el Deportivo Alavés. Los locales satisfechos por el resultado del encuentro. El Valencia de Héctor Cooper ya es líder de la Liga Española gracias a su victoria ante un flojo Real Zaragoza y a la derrota del Real Madrid en el Camp Nou. Desde la temporada 93 el equipo cheno se situaba en el primer puesto de la clasificación, y eso que el Zaragoza salió dispuesto a acabar con su mala racha, ahogando el centro del campo valenciano. Pero los maños continúan sin conocer la victoria en las 6 primeras jornadas de Liga. Las primeras ocasiones claras de peligro llegaron al final de la primera parte, con disparos lejanos del Toro Acuña que apenas inquietaban a Cañizares. En la segunda parte el Valencia se sabía líder en el descanso y buscó el gol, con mucha intención pero también con mucho desorden, mientras el equipo de Luis Costa se encerró atrás buscando algún contragolpe como única táctica. Pero en el minuto 66 Carboni recoge un pase de Sánchez y centra para que empalme Mendieta, que de esta forma ponía como líder al equipo valencianista. Era el reencuentro con el gol del capitán Che. Los locales pudieron sentenciar el partido con un penalti cometido por Rebosio sobre Juan Sánchez. Con Mendieta ya en el vestuario, el Pichichi pidió lanzarlo, pero Juanmi adivinó perfectamente la trayectoria y detuvo el lanzamiento. De aquí al final del partido, el Zaragoza buscó el empate más con el corazón que con la cabeza, con mucha voluntad pero sin acierto en los metros finales. Mientras el Valencia parecía pensar más en el próximo partido de la Liga de Campeones ante el Olympiacos griego, y a punto estuvo de estropear su nuevo liderato en la Liga de las Estrellas. El Real Oviedo venció por 3-1 al Celta en el nuevo estadio Carlos Tartiere, en un partido más cómodo de lo que podía pensarse en un principio para los asturianos. El equipo celtiña, que hoy vistió camiseta roja, sufrió desde el principio el acoso de los locales. Ese lanzamiento fue de Boris. El disparo lejano parecía ser el único arma de los de Víctor Fernández. En esta ocasión se luce Esteban.
En el minuto 15 el dominio de los carballones tuvo su premio con este tanto de Losada. Bonita combinación, bonita pared entre Losada y Tomic, que le devuelve, y el delantero ovetense que consigue el 1-0. El equipo de Antich sigue creando peligro. Ania dispara, no detiene bien Pinto, y de tacón, aunque sin muchas opciones, lo intenta Losada. A la contra ataca el Celta. Remate en chilena de Cataña, que sale alto. El segundo gol de los carballones llegaría en el minuto 42. Toca para atrás de cabeza Losada, controla Oli, que bate a Pinto. El delantero asturiano dedicó el tanto a su compañero fallecido Tuborski. Vemos repetido el tanto de Oli. Ya en la segunda mitad, a los 25 minutos, Giovanella con este tanto pondría la emoción en el encuentro. Sin embargo, a pesar del gol de Giovanella que vemos repetido, el Oviedo se hizo con los 3 puntos y en el minuto 90 consiguió ampliar la cuenta con ese fenomenal gol de Oli. 3-1, segunda victoria consecutiva del Oviedo. Tras 6 meses de sequía goleadora en propio feudo, el Málaga se impuso en la Rosaleda al Villarreal por 2-1. El panameño Julio César Deli Valdés se convirtió en el protagonista de este logro futbolístico. El Málaga saltó al terreno de juego con ambición, con hambre de gol, y durante la primera parte exhibió el mejor juego realizado en la presente temporada. El conjunto andaluz disfrutó de muchísimas oportunidades, pero el gol no llegó hasta el minuto 23 de partido, cuando en una acción en la que el jugador argentino Ariel Zárate centra el esférico para Deli Valdés y el panameño remata de cabeza el cuero directamente a las mallas visitantes. El cuadro local seguía presionando y 7 minutos después se repetía la misma acción. Esta vez fue el internacional Rufete quien centró para Deli Valdés y el panameño de un testarazo batió al guardameta del Villarreal. En la reanudación la lectura del partido cambió de forma notable. El conjunto visitante aprovechó el repliegue malaguista para pasar a dominar el encuentro. En el minuto 73 el Villarreal obtuvo la ansiada recompensa a tanto esfuerzo. El colegiado vasco Pérez Laza decreta un penalti de Roteta sobre Jorge López, que se encarga de transformar Jica Crayoveanu, que pone el 2-1 en el marcador. Y poco más. El Villarreal, que acortó distancia, siguió en búsqueda de la igualada, una igualada que estuvo a punto de materializarse, pero que nunca llegó. Al final, un resultado de 2-1 en el marcador y un conjunto malagueño que pone fin a una crisis que duró 6 meses. Rayo Vallecano 4, Real Sociedad 1. Un tanteo que refleja lo ocurrido en el estadio Teresa Rivero ante 8.500 espectadores. A los 10 minutos el Rayo marcó su primer tanto. Michel colocó en la escuadra su lanzamiento, inaugurando así una tarde de goles. Sin tiempo para la reacción se produce el segundo tanto del Rayo Vallecano. Glaucio aprovechó el mal control de la defensa y obtiene el segundo gol para su equipo. Los jugadores de la Real Sociedad buscaban la reacción y se dio alguna oportunidad que no prosperó. Tras insistir, en el minuto 24 lo consigue. Un testarazo de Jáuregui supera a Lopetegui. Tras el descanso, la Real se vino definitivamente abajo y no hilvanó casi jugadas de gol. El Rayo Vallecano, por el contrario, anotaba su tercer tanto, merced al fallo del guardameta vasco. Michel marcó el 3-1. Y no fue su último tanto. El delantero del Rayo consiguió anotar de nuevo a balón parado. Tarde mágica para Michel. Tarde mágica para Michel y no tanto para Clemente, que vuelve a estar cuestionado como entrenador de la Real Sociedad. Real Valladolid y Osasuna se olvidaron del fútbol en un partido gris, en el que la falta de ideas y el ímpetu de unos y de otros predominaron sobre el temple, la calidad y el buen juego, que en contadas ocasiones se asomó por Zorrilla. Osasuna comenzó más centrado y llegó con facilidad al área vallisoletana. Con fortaleza y aplomo en medio campo, el equipo de Miguel Ángel Lotina supo tener el balón y ponerlo en las bandas donde Alfonso y Sena se entraban con peligro, aunque muy pronto se les acabó el fuelle. El Real Valladolid perdió muchos balones y apenas tiró a puerta en todo el primer tiempo, pero una mano de Cruchaga dentro del área propició un dudoso penalti, señalado por Mejía Dávila. En la repetición se observa la jugada señalada como penalti por el árbitro madrileño. El ecuatoriano Iván Caviedes sería el encargado de batir a Nuno y colocar el 1-0. Caviedes.
logró superar a Nuno con facilidad. Sin embargo, la jugada del penalti fue un abrazo de la fortuna para un Valladolid que no merecía semejante botín, por lo visto en esta fase. En el minuto 45 de la primera parte, Cruchaga se encargaría de hacer justicia al marcar tras aprovechar una indecisión de Ricardo que permitió al defensa navarro rematar limpiamente de cabeza en el área pequeña. Este fue el gol de Cruchaga al borde del descanso, que colocó el empate a 1 definitivo. El juego pragmático, el poder de la presión y el aburrimiento no dejaron paso al fútbol en todo un partido soporífero, escaso de acciones brillantes y carente sobre todo de velocidad y de ritmo. El 22 de octubre del año 2000 pasará a la historia del Sardinero como el día en el que se puso fin a la larga maldición que padecía el cuadro santanderino en casa. Un 13 de febrero de 1999, el Racing dejó de registrar victorias en propio feudo. 8 meses después, lo consigue y por goleada, 4-2. La alineación de corte ofensivo hizo que el Racing buscara la meta visitante desde el comienzo del partido, mientras el Numancia esperaba su oportunidad hasta que llegó y transformó Ojeda batiendo cómodamente al guardameta Ceballos. 10 minutos tardó en dispersarse la oscura estela del pasado en el Sardinero. Taes realiza un envío largo que el colombiano Leider Preciado remata de cabeza a las mallas consiguiendo la igualada. El segundo gol local llegaría en el minuto 38, obra de Preciado. El colombiano convirtió tras un testarazo un pase de Julio Álvarez. En la reanudación se produjo el primer penalti a favor de los locales que se encarga de transformar a Mavisca. Pero el conjunto visitante, lejos de amilanarse, intentó una y otra vez recortar diferencias. En el minuto 77, José Manuel lo consigue con este disparo. En los últimos compases del encuentro, este penalti a favor del conjunto local transformado por Amavisca sentenció no solo el encuentro, sino un largo desasosiego que reconcomía los cimientos del estadio santanderino del Sardinero. Y así está la clasificación de primera encabezada por el Valencia con 13 puntos. Sigue con sorprendente paralelismo su gran actuación en Europa del equipo Che, que comanda la clasificación de primera. La segunda plaza para el Rayo Vallecano y el Fútbol Club Barcelona con 12. 11 puntos para Real Madrid, Deportivo Alavés y Coruña. Con 10 puntos aparece en la séptima plaza el Celta de Vigo. 8 para Valladolid, Oviedo y Unión Deportiva Las Palmas. Con 8 puntos también el Villarreal, 7 para Málaga, Numancia y Athletic de Bilbao, 6 puntos para Osasuna, 5 para Racing, Mallorca y Real Sociedad, entrando ya en la zona peligrosa, 4 puntos para el Español y cierra sin haber ganado un solo partido el Real Zaragoza con 3 puntos. Esta será la séptima jornada de primera con estos partidos: Rayo Vallecano, Deportivo Alavés, Español, Oviedo, Celta, Valladolid, Osasuna, Valencia, Zaragoza, Málaga, Villarreal, Athletic de Bilbao. Por la Unión Deportiva Las Palmas en las últimas semanas le ha llevado a sumar su tercera victoria consecutiva en la Liga, situándose en una zona de privilegio en la tabla clasificatoria. Ante el Racing de Santander, el equipo canario volvió a protagonizar otro buen encuentro, en especial en la primera mitad, de tal modo que a los pocos minutos de comenzado el partido pudo adelantarse en el marcador si el colegiado Los Santos Omar hubiera señalado este claro penalti de Beschaznik sobre el delantero Guaire. El primer gol local vino precedido de una rápida acción de contragolpe culminada fenomenalmente por Ulare, con la involuntaria ayuda del guardameta Ceballos. Tras el gol, el equipo amarillo disminuyó su ritmo de juego, mientras el Racing buscó la igualada. Un empate que pudo llegar de las botas de Amavisca a falta de 3 minutos para el final del primer periodo, si Bayano no llega a interceptar la trayectoria de un balón que se colaba en la portería de la Unión Deportiva. En la segunda mitad del partido entró en otra dinámica, con un Racing que encauzó su juego ofensivo por las bandas, ante una replegada Unión Deportiva Las Palmas que a los 13 minutos era sancionada con la pena máxima por derribo de Preciado. Un penalti muy protestado por los jugadores y aficionados amarillos, al considerar que el colegiado vasco había errado en su apreciación. Amavisca fue el encargado de ejecutar la pena máxima, llevando de nuevo el equilibrio al partido. El Racing pudo incluso situarse por delante en el marcador, tras este lanzamiento de Beschaznik que permitió el lucimiento del guardameta Nacho González. Con la entrada de Orlando y Gudjonsson, Las Palmas volvió a recuperar su papel sobre el terreno de juego. Fue precisamente el delantero gran canario el autor de la jugada con que posteriormente sería sancionado el equipo cántabro a ser derribado Orlando por Chema. Una acción que resultaría determinante en el resultado final de un encuentro que sitúa a la Unión Deportiva
en una zona tranquila de la tabla para afrontar la difícil papeleta que a partir de la próxima semana tendrá que dirimir ante 3 de los equipos favoritos al título de liga. La parte más importante es, yo creo que en este momento, que el equipo empieza a tener su sello lo que... Todos los marcadores de la 11ª jornada: Atlético Osasuna 1, Deportivo de La Coruña 1, Villarreal 0, Real Madrid 1, Alavés 1, Valencia 1, Unión Deportiva Las Palmas 1, Mallorca 0, Real Oviedo 4, Valladolid 1, Rayo Vallecano 4, Málaga 2, Español 2, Athletic de Bilbao 1, Celta 1, Racing 1, Real Sociedad 4, Numancia 1 y Zaragoza 3, Fútbol Club Barcelona 1. Vemos al completo los resúmenes de la jornada en la categoría de oro de nuestro fútbol. El Valencia, entrenado por Héctor Raúl Cooper, se mantiene al frente de la clasificación de la Liga gracias a la actuación del delantero noruego Karev. En su complicada visita al Alavés, los valencianistas lograron un punto de oro que, beneficiado por los demás resultados, les permite continuar en lo más alto de la tabla. Por su parte, el conjunto albiazul encaró sin ningún tipo de complejos su duelo en la cumbre ante los levantinos. Los de Mané arrinconaron durante todo el partido a un Valencia demasiado espeso atrás, y gracias a las buenas actuaciones de su guardameta Cañizares pudieron salvar un punto. La segunda parte fue más de lo mismo, sin variar demasiado la dinámica, aunque el juego se embarulló demasiado en el centro del campo y sin apenas oportunidades claras de gol en ambas áreas. Gracias a la ambición del Alavés, en el minuto 67 conseguía adelantarse por medio de Iván Alonso, que había saltado al terreno de juego 4 minutos antes. El uruguayo aprovechó un perfecto envío desde la izquierda de Yeli para adelantar a su equipo. Este es el tercer gol del delantero del Alavés en esta liga. Tras otras claras ocasiones de gol, el Alavés se había hecho acreedor de la victoria, pero un despiste de la defensa local era aprovechado por el noruego Karev para igualar el partido en el minuto 78, tras un fuerte derechazo desde la frontal, batiendo a Martín Herrera. Este gol daba un punto muy importante al Valencia, no merecido por lo visto sobre el terreno de juego. Desde este momento y hasta el final del partido, ambos conjuntos fueron incapaces de lograr algún tanto más y se conformaron con el empate a 1 final. Víctor no tuvo fortuna en esta jornada. El delantero del Villarreal, pese a contar con numerosas ocasiones, no obtuvo goles. Tampoco su compañero Jorge López, tras intentar ajustar el balón al palo. Al Real Madrid le costaba llegar a la portería contraria. Esta oportunidad es para Raúl, que solo ante López Vallejo no consigue marcar. El Villarreal apabullaba al Madrid en los inicios, interceptando en el medio del campo los intentos blancos por acercarse al portal contrario y creando el desorden. Ocasionalmente los centros que recibía Raúl ponían a prueba a López Vallejo, quien supo resolver de manera positiva para su equipo. Marioni en 2 oportunidades consecutivas falla su disparo. Primero roba el balón a Hierro, pero no define bien su tiro. De nuevo lo intenta y tampoco logra medir su lanzamiento, que toca en el larguero de la portería de Casillas. En el minuto 35 Roberto Carlos pone en apuros al portero local al lanzar una falta. Poco después es Marioni el que repite el intento para el Villarreal, al cabecear un córner que finalmente sale fuera. Tras el descanso, los blancos salieron mejor plantados y la recompensa llegó en el minuto 67. Un centro aparentemente inofensivo de McManaman que desvió a Mor significó los 3 puntos para el equipo de Vicente del Bosque. Los 16.000 espectadores del Madrigal, que decepcionados aguantaron la mala fortuna de su equipo frente al Real Madrid. Los madrileños supieron aguantar a partir del tanto, a pesar de los intentos del Villarreal para igualar el partido. Villarreal 0, Real Madrid 1. El Fútbol Club Barcelona no sale de la crisis y hoy recibió un duro correctivo del Zaragoza, con el que perdió la Romareda por 3-1. Sin embargo, la primera oportunidad fue para el Barça. Es Sergi, que combina con Xavi, que se deshace de un defensa, lanza y detiene bien Juanvi. Caras felices todavía en el banquillo culé. Pero el Zaragoza comenzaba a estirarse con peligro. Primero con este remate alto de Juan L. Y más tarde con este lanzamiento al palo del Toro Acuña. Lo que se presagiaba llegó en el 42. Marco Lana remata de cabeza al fondo de las mallas de Arnau. El central zaragozista le gana a Petit en el salto y marca el 1-0. El
2-0 llegaría en el minuto 6 de la segunda mitad. Petit retrasa para su portero, Arnau, que se arma un lío con el balón, del que se aprovecha Gemelli para marcar. Lógica alegría del jugador local, no todos los días le hacen a uno un regalo así. Ahí lo tenemos repetido. Y 6 minutos más tarde llegaba el 3-0. A placer remata José Ignacio. El delantero Maño estaba totalmente solo en el área culé. En el minuto 81 Rivaldo bota una falta y Gerard consigue el 3-1 a la postre definitivo. Un tanto que no endulza la derrota del Barça en la Romareda. Osasuna y Deportivo de La Coruña firmaron tablas en un encuentro en el que el conjunto entrenado por Javier Irureta no supo rentabilizar la ventaja conseguida cuando tan solo habían transcurrido 20 segundos de partido. Este gol de Scaloni es el más rápido de toda la liga. Centro de Fernando, peina Diego Tristán y remata Scaloni al segundo palo. A partir de este momento el Deportivo de La Coruña comenzó a especular con el resultado, hecho este que fue aprovechado por el conjunto pamplonica para venirse arriba e intentar por lo menos empatar un partido que se les había puesto muy pronto cuesta arriba. En el minuto 16 el Osasuna bota su primer saque de esquina. Mateo peina hacia atrás y Cruchaga, rodeado de rivales, marca el empate. Con este gol el Osasuna conseguía un justo premio, más por la desidia del Depor que por los propios méritos locales. La segunda parte transcurrió por los mismos parámetros con los que acabó la primera. El Deportivo de La Coruña era dueño del balón, pero sus delanteros tenían la pólvora mojada ante la portería defendida por el debutante Sansol. Por su parte, el equipo de Lotina no se entregó al empate y a través de contragolpes y jugadas a balón parado ponían en apuros la meta de Molina, incluso con un tiro al palo por parte de Sabino al final del partido. Con este empate, el Depor perdía la oportunidad de colocarse líder en solitario de la Liga Española, mientras el punto no sirve de mucho a los Osasuna. 88 minutos tuvo que esperar el Racing de Santander para empatar a 1 ante el Celta de Vigo. El conjunto cántabro obtuvo así la recompensa al arduo esfuerzo desempeñado desde el comienzo del encuentro. Desde los primeros compases del partido, los 20.000 espectadores concentrados en el Estadio Municipal de Balaídos pudieron ver saltar al terreno de juego a un desafiante Racing dispuesto a encarar la portería local a la mínima oportunidad. Pero en el fútbol ya se sabe, la determinación no lo es todo y a los 5 minutos llegó el 1-0, obra de Gustavo López. En la repetición podemos observar que la intervención de Melberg facilita el tanto céltico. Pero la ventaja local pudo ser aún mayor si este gol de Cataña, a falta de pocos minutos para el descanso, no hubiera sido anulado por el colegiado de la contienda. En la reanudación los de Goicoechea buscaron con desesperación la igualada, desesperación que aprovechó el Celta para dominar el encuentro a su antojo. El conjunto que dirige Víctor Fernández pudo marcharse en el marcador en varias ocasiones. Un ejemplo, este remate de Carpin que Cataña no fue capaz de definir a tan solo 1 metro de la portería de Ceballos. Las expulsiones por doble amonestación de los jugadores célticos Juanfran y Edu en los minutos 68 y 85 respectivamente generaron un giro de 180 grados. El Racing pasó a dominar el encuentro y a los 2 minutos para la conclusión logró el empate. Esta vez fue Cáceres el encargado de poner el 1-1 en el marcador. El argentino coló el esférico junto al palo de la portería de Pinto. Con este resultado los cántabros logran arrancar un merecido punto del feudo céltico. Un tanto de Sergio González en el minuto 89 permitió al Español derrotar al Atleti de Bilbao y prolongar su racha de partidos sin perder y de paso mantener la media inglesa, es decir, empatar fuera y ganar en casa, tal y como había pedido en la víspera del partido Paco Flores. Los españolistas ganaron a base de fe en sus propias fuerzas después de un partido sin fútbol, en el que los locales se adelantaron y pudieron reaccionar después del magnífico tanto del empate, conseguido por Echeverría en el minuto 67. Pero el primer tanto del encuentro llegó muy pronto, en el minuto 12, cuando Galca sacó una falta que llevó a Pochettino, quien remató ante la oposición de La Fuente. El tempranero tanto del Español era un presagio del triunfo del equipo catalán.
En medio de la celebración local, el Athletic pudo igualar, pero Ismael Ursay no estuvo acertado porque su remate dio en el travesaño en el primer ataque de su equipo tras el saque de centro. Como si fuera un calco de lo ocurrido en el primer tiempo, pero a la inversa, en la primera aproximación del Athletic, los de rojo igualaron la contienda. Echeverría, en una magnífica acción individual, recortó a Soldevilla en la frontal del área y batió con la izquierda a Mora. Era el minuto 67 y el empate de Echeverría parecía definitivo. La presión final del español fue asfixiante, pero la mejor ocasión fue de nuevo para Echeverría en el minuto 79. Sin embargo, Sergio González, prácticamente desaparecido todo el partido, apareció en el minuto 89 para rematar de cabeza un centro de Posé. El gol postrero de Sergio González permitió a los locales mantener su racha de invicto. De esta forma, el español de Paco Flores lleva ya 5 jornadas sin perder. Festival de goles en Vallecas, donde el resultado final podía haber sido mucho más amplio que el 4-2 favorable al Rayo sobre el Málaga. El primer gol llegaría a los 2 minutos con este remate de cabeza de Bolo. Alegría del delantero vasco, que marcaba el gol 400 del Rayo Vallecano en Primera División. El Málaga no se amilanó y en el minuto 24 Zárate consigue de esa forma el empate a 1. Lopetegui no pudo hacer nada ante el perfecto golpeo de Zárate. En el minuto 37 Contreras duda en la salida y Bolic se aprovecha para marcar el 2-1. El delantero bosnio se adelanta perfectamente al cancerbero malasitano. El tercer gol del Rayo llegaría en el minuto 32 de la segunda parte. Bravo intenta despejar un centro desde la derecha y bate a su propio portero. Alegría por todo lo alto en el estadio de Vallecas, ya que estaba viendo un partido muy ofensivo y además su equipo goleaba al Málaga. Aún habría tiempo para 2 goles más, ya que en el minuto 90 Barlet conseguía batir por cuarta vez a Contreras. En esta toma vemos que la posición del delantero rayista es correcta. El exjugador de la Unión Deportiva Las Palmas, Agostinho, logró acortar distancias con ese golazo. Fenomenal el remate del jugador portugués con el que prácticamente concluyó el encuentro. El Rayo que logra meterse entre los puestos más altos de la clasificación. Aún hay nervios en un equipo que desde hace un par de temporadas ha convertido los barrios bajos de la clasificación en su área de actuación. Y más nervios si se enfrenta a otro equipo muy acostumbrado a esas periferias clasificatorias. Pero pronto la Real puso luz a la oscuridad de su futuro. Solo 2 minutos y de Paula que sitúa el 1-0. En un córner llegó el primero y también de córner el segundo. El trabajo táctico no le falta a Perico Alonso y es Idiáquez el que a los 20 minutos fija el 2-0. Casi sin respiro, el que tampoco daba la Real Sociedad al equipo soriano, llegaba el tanto de Jankowska. Un robo de balón en el centro del campo y oportunidad clara que no desaprovecha el lituano. En la segunda mitad, más ocasiones para la Real, irreconocible en su pasado más próximo. Y eso que Perico Alonso no cejaba en su empeño porque los realistas siguieran en el ataque. Pero el tanto algo intranquilizador tan solo para la Real fue el que consiguió Ojeda. Un gol al que la diferencia en el marcador no va a convertir en el centro de la polémica, porque Jankowska a pocos minutos del final situaría el definitivo 4-1. El lituano daba la victoria más abultada para la Real Sociedad en esta temporada y el intento por arrancar una nueva trayectoria en esta liga. El Real Oviedo se consagró como el mejor equipo local de la liga después de sumar 16 de sus 17 puntos en el Tartiere y exhibió un fútbol vistoso y espectacular en el último tramo del partido que puso en evidencia las carencias del denominado rey del empate, el Valladolid. Solo la inspiración y visión del juego de Dani Amieva en la banda derecha del Oviedo palió en varias ocasiones la falta de alegría de ambos equipos. El árbitro andaluz Rafael Ramírez Domínguez también interrumpió el aburrimiento en las gradas cuando no apreció una posible patada en el área sobre Tomic, aunque el público finalmente lo olvidó cuando Oli demostró su oportunismo y rebañó un balón suelto tras una falta, alojando el balón
en las mallas a 5 minutos para el descanso. Este era el 1-0 para el Oviedo, al borde del tiempo de descanso. Mientras el Oviedo jugaba como más le gusta, al contragolpe, y en una de las acometidas el canterano Rubén Reyes aprovechó una sesión de Losada para fusilar con la zurda y marcar por la escuadra. La combinación Losada-Rubén Reyes fue letal ante la meta pucelana. El Valladolid estaba totalmente deshecho y el tercer tanto conseguido por Losada al plantarse solo ante Bizarri, rompiendo un posible fuera de juego, desató el delirio en el Tartiere. El 3-0 cayó en el minuto 74 y fue obra de Losada. Losada y Moller desperdiciaron claras ocasiones, mientras que en los últimos 10 minutos el Valladolid sacó la casta para evitar la goleada. Así, Pachón remató un balón suelto en el área para hacer el 3-1. El recién incorporado Pachón obtuvo el tanto del honor para el Valladolid. Moller rubricó para el Oviedo la victoria carballona, poniendo broche de oro a un contragolpe en la misma línea de gol. El 4-1 final supuso el delirio a las gradas del Tartiere, que este año vive con entusiasmo cada encuentro de su equipo. Al final, victoria por 4-1 del conjunto del Oviedo, merecidamente frente al Valladolid. Pues tras los partidos de la 11ª jornada de la clasificación de primera, que sigue de esta forma: líder el Valencia con 21 puntos, con coeficiente de goles favorable ante el Deportivo de La Coruña, que tiene los mismos resultados, los mismos puntos hasta el momento. La tercera plaza para... Será el futuro de Paco Herrera, puede. Porque el propio entrenador del Numancia ha dicho que es su peor momento desde que está en Soria. Tras esta derrota ante la Unión Deportiva Las Palmas, allí hubo una mano. Le habían pitado falta. Trascendente. Le habían pitado falta antes. Sí. Esa acción de Schürrer con Perico Ojeda. Quizá el peor partido de la jornada, porque ha sido el partido en que más balones han perdido los dos. Mucha imprecisión y bueno, mal partido. Ese disparo de Jorge se estrelló en la barrera. Aspinaba en la puntería el canario, que lo vuelve a intentar. Atrapa Núñez. Era Socorro el que disparaba. El disparo. Ahí, 3 prolongaciones, pero nadie remata. Vamos a Paco Herrera, primera jugada con peligro del Numancia, anulada. Había pitado fuera de juego anterior. Sí, porque Ojeda, en vez de pasar al primer toque, controla y pasa. Ojo, segunda mitad, saque de falta directo de Jorge. Habrá que preguntarle si tiró a puerta desde ahí. Claro, es que... sacó ahí un poco... Es que en el campo tardaron en reaccionar porque no se lo creía nadie. La verdad es que no se puede saber, ¿eh? No se puede saber. Pues preguntándoselo a él, sabrá. ¿no? Si es honesto, dirá la verdad. igual iba en reaccionar con lo que el murmullo del público. Sí. Hasta ese momento no se dio cuenta. Pero si dice que tira a puerta, nadie le puede decir que no, porque no hay ningún indicio de que no sea así. Ocasión para el Numancia en ese centro de Perico Ojeda. Y al final, en ese entradón, sí, Rubén Navarro se lleva la amarilla. Sí, sí, me puso la plancha. Y él se quejaba más del codazo de Perico Ojeda que... Paquis se quejaba de Perico Ojeda, ¿no? Cabezazo de Álvaro, tras el centro de Orlando. Era el disparo a ser de Pacheta. Un Numancia que lo siguió intentando, aunque sin fortuna. La última ocasión, tras el centro de Barbu, y en boca de gol, Chispa Delgado. Chispa Delgado. Qué Finales.